Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a La Marimorena. Vamos a hablar de un montón de cosas. Ya les adelanto que en breve vamos a tener además una especial cobertura de la visita del Papa a Cuba. La van a poder ver, va a estar María Pelayo con todos ustedes y van a poder observar el especial que vamos a tener precisamente sobre esos contenidos de una visita histórica. Pero déjenme que les presente lo que vamos a abordar en el programa de hoy, porque está ya sentado a lo mío Pablo Casado. Pablo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Vicesecretario del Partido Popular, además una de las personas que yo creo que más relación ha tenido con los medios de comunicación y con todos los cambios que se están produciendo dentro del Partido Popular y fuera del Partido Popular. Déjenme que les diga cosas que han ocurrido hoy y cosas de las que vamos a hablar. Estamos con todo el desafío separatista. Va a estar con nosotros una persona, Josep Bou, que es el presidente de Empresarios de Cataluña. Nos va a contar qué es lo que le pasa a una empresa cuando decides sacar el mensaje a flote, sacarlo a relucir, el de que tú no eres independentista. Y nos va a contar qué es lo que ocurre, cómo se cortan las subvenciones, cómo se cortan las concesiones, cómo quedas fuera casualmente de determinados procesos de adjudicación, de obras públicas, de obras, etcétera. Nos lo va a contar él. Vamos a tener el testimonio de una familia afectada directamente por la discriminación lingüística que se está haciendo al español, al castellano, en las escuelas de Cataluña. Entre otras cosas y entre otras lindezas nos va a contar frases como esta famosa de, dicho directamente a una niña, tú no eres catalana, tú eres una españolita de mierda. Perdón por la expresión, pero es la que ellos utilizaron. De hecho, tuvieron que llegar a denunciar agresiones. ¿Qué es lo que ocurrió? Les dijo el colegio, no es para tanto, no es para tanto. La niña ha estado con tratamiento de psicólogos, ha estado con tratamiento de pedagogos, ha estado con tratamiento porque no podía dormir, pero, según el colegio, no pasaba nada. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, por supuesto, de qué es lo que ha pasado en Cataluña con esa advertencia que le han lanzado Caixa y el Banco Sabadell, que le han dicho, usted siga, siga, pero yo me tendré que marchar y ustedes se quedan en una economía capitalista sin sistema financiero. A ver qué es lo que hacen, a ver quién financia cada puesto de trabajo que ustedes quieren crear, a ver quién financia la propia Generalitat, a ver quién financia cada operación que ustedes quieran hacer simplemente de reparación de una carretera, a ver quién financia un tren, a ver quién financia un metro. Bueno, de todo eso vamos a hablar y va a estar con nosotros también una persona de la Asamblea Nacional Catalana. Pero déjenme que les presente la mesa y empezamos ya. Isabel San Sebastián, bienvenida. Muy buenas noches. Graciano Palomo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Gonzalo Doña Iturria, bienvenido. Buenas noches. Pablo Casado, que ya te había presentado, bienvenido de todas formas. Buenas noches. Manuel Noya, miembro de plataforma, perdón, de Acampada Sol, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablaremos de todo lo que ocurre precisamente con estos replanteamientos. Tocaremos también el tema de Grecia para que nos des tu opinión. Y Ricardo Martín, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, déjame que vayamos directamente con las declaraciones de Artur Mas. Se le comunica por parte de las entidades financieras, usted sabrá lo que hace, pero usted aproximadamente un euro, euro y pico de cada uno de los que usted se gasta, casualmente lo tiene que pedir prestado. Y si usted declara la independencia, quienes se lo prestan salen de aquí corriendo. Bueno, la pregunta que les vamos a hacer está totalmente relacionada con esto. Ahí la tienen. ¿Lleva Artur Mas a Cataluña a la ruina? Contesten ustedes si quieren que sí, si quieren que no. Y atención a cómo reaccionaba Artur Mas a semejante llamamiento. Han movido cielo y tierra para obtener el pronunciamiento de líderes europeos. Y ahora han movido al poder financiero para que diga que nos quedaremos sin dinero y sin liquidez. Esto no lo pueden parar, solo depende de nosotros. Les demostraremos que la decisión del pueblo catalán pasa por encima de ellos. No ho poden aturar. Esas eran las declaraciones. Pablo, vamos a ver, de hecho, las noticias que han salido a lo largo de este fin de semana, porque no ha sido el único sector. El sector de telecomunicaciones ha avisado de que tampoco va a ser aquello, desde luego, el caldo de cultivo para mantener empresas, que puede ser un desastre lo que viene. La gran industria avisó ya hace tiempo, diciendo con Femetal y diciendo abiertamente que no, que va a ser muy complicado estar allí, que van a tener que reducir, efectivamente, la Comisión Europea efectivamente, corrigiendo además a Romeva. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué están insistiendo en un mensaje en el que están ya teniendo que salir las empresas directamente afectadas a decirles, señores, ¿ustedes continúan? Bueno, nosotros nos iremos. Bueno, porque yo creo que al final lo que estamos viendo es una persona completamente fuera de sí. Yo creo que ya ha cruzado el Rubicón, está en una vida hacia adelante, que en mi opinión se ha ido complicando. Empezó quizá para ocultar sus propias miserias del 3%, de la corrupción, de la quiebra completamente de la economía catalana. Estamos viendo como una comunidad autónoma que ha sido referente de una región cosmopolita, emprendedora, la que más atracción de inversión extranjera capitalizaba, la que más turismo tenía de España, pues se ha convertido al final en una, por culpa de sus gobiernos nacionalistas, en una región que se mira el ombligo y que empieza a levantar muros. Y eso al final lo intentan tapar con el desafío secesionista que está yendo demasiado lejos. Entonces yo quiero lanzar un mensaje de optimismo para empezar, y el optimismo es que por nuestra parte, a pesar de las provocaciones que intentan lanzar, el mensaje siempre es en positivo, y es en que el resto de los españoles queremos que los catalanes sigan siendo españoles, como lo han sido siempre,
porque nunca ha sido una autonomía o una región independiente, y sobre todo sin ningún tipo de señuelo, ni federalismos, ni asimetrías. Pues el otro día, por ejemplo, el señor Iceta nos explicaba lo que era el escudo de España, ¿no? en una pantalla muy grande. Y es muy curioso, porque por ahí no aparecía el Condado de Barcelona, aparecía el Reino de Aragón, aparecía el Reino de Castilla, aparecía el Reino de Navarra, aparecía el Reino de Granada, pero verdaderamente hizo una lección de historia de por qué este desafío no tiene ninguna digamos, respaldo histórico. Pero a lo que vamos, si los bancos, si las empresas, precisamente el señor Bou con mucha valentía denunció hace 2 semanas que 1000 empresas ya habían salido ante este desafío. Si todo el mundo, desde Obama, pasando por Merkel, pasando por Cameron, dice, y no lo dice para congraciarse con el gobierno o con el Partido Popular, lo dice porque verdaderamente confían en España, y confían en España como un socio estratégico, e incluso en el caso de Estados Unidos, pues que no se podría entender precisamente la historia de América sin el pueblo español, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se están quedando solos, y que lo que tenemos que lanzar es la tranquilidad de que pase lo que pase en esas elecciones, España va a seguir siendo un país unido, y que el gobierno garantiza que en España se cumpla la ley, y que cualquiera que la incumpla tendrá evidentemente el reproche penal que corresponda. Pablo, pongámonos en la hipótesis que ellos lanzan, la hipótesis de que después del 27S, y de hecho ya han empezado a hacer ese tipo de advertencias, Mas, Junqueras, que lo primero que harían sería empezar a no trasladar los impuestos que se recaudasen directamente en territorio catalán, que obviamente considerarían que no tienen que cumplir ninguna ley, no sé si hay alguna novedad, porque hay un montón de leyes que en estos momentos tampoco se están cumpliendo, y que todo eso les llevaría, según ellos, y ese es el resultado que ellos han dado, a reducir el paro, a multiplicar su crecimiento económico y a tener absolutamente garantizado todo. Enfrente tienen advertencias, voy a ir leyendo, Caixa y Sabadell, unidos a un comunicado de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y de la Asociación Española de Banca, diciendo que sería un desastre. La gran industria española, Confemetal, anunciando directamente que la independencia lastraría la producción e inversiones en Cataluña. Las empresas de telecomunicaciones, que yo citaba, la patronal de las telecos, literalmente leo, supondría un grave perjuicio para las empresas. Si ellos continuasen, si de veras se produjese esa hipótesis, ¿sería un desastre económico? Es decir, ¿lo que se les está vendiendo se tornaría exactamente en lo contrario, Pablo? Lo primero es no hacer hipótesis. Hay que, en mi opinión, y agradezco mucho la invitación que hace este programa tan estupendo, para movilizar nuestro votante. Es decir, es verdad que el votante constitucionalista en las elecciones autonómicas tiene mucha menos interés a la hora de depositar su voto que en las elecciones generales. Y entonces lo que nosotros estamos intentando hacer, no solo mi partido, sino los partidos que seguimos pensando que Cataluña tiene que ser parte indivisible de España, tal y como dice la Constitución, que fue votada por el 90% de catalanes, hay que repetirlo, con lo cual eso sí que es legitimidad, y no solo para la legislatura en la que estamos, sino para una larga convivencia en paz y progreso. Como decía, hay que movilizar nuestro voto, porque es verdad que las encuestas, yo creo que en mi opinión ocultan voto constitucionalista, y sobre todo ellos están muy movilizados. Están muy movilizados en las imágenes que vimos de la diada, en la que no eran más de 600.000, por mucho que ellos intenten ocultar las cifras, pero están muy movilizados. Y nosotros tenemos que decir a nuestra gente que es verdad que en esas elecciones se juega el voto de nuestra vida, pero no por lo que ellos dicen, solo coincidimos en el lema. Es el voto de nuestra vida, pero no porque sean elecciones plebiscitarias, sino porque son unas elecciones que no pueden dar la razón a los que quieren romper la sociedad catalana. Pero tú me decías, ¿qué puede pasar o qué consecuencias puede tener para la economía catalana si ellos ganaran? Pues bueno, tenemos el ejemplo de Grecia. Sería un Estado fallido. En el hipotético, e imposible caso de que una parte de España se intentara independizar, tendría unas consecuencias automáticas, como dicen los tratados de la Unión Europea, que es directamente la salida de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, y eso directamente les saca del paraguas del Banco Central Europeo, tanto a ellos como a su sistema financiero, y en segundo lugar, por supuesto, les sacaría del paraguas del Fondo de Liquidez Autonómica, que les lleva dando 40.000 millones de euros durante esta legislatura. También con el dinero de los catalanes, porque la gente intenta poner en un discurso la confrontación, no, por supuesto, el dinero de todos los españoles, pero hay que reconocer que por una gestión pésima. ¿Por qué? Porque han gastado en embajadas, porque han gastado en propaganda, porque han gastado en 6 canales de televisión y radio públicos, cuando la sanidad estaba quebrada, cuando la educación está adoctrinada y cuando no podían pagar ni siquiera los servicios sociales. Con lo cual, el problema es que eso no se lo cree. ¿Económicamente es un desastre? Sí. ¿Económicamente podrían pagar las pensiones? No. Hoy decía Mascoel, el consejero de Economía, no, España estaría obligada, el resto de España estaría obligado a seguir pagando. Oiga, mire, ese es el colmo. O sea, usted pretende acometer un proceso de secesión por el cual, encima,
se va a tener que financiar supuestamente por el Estado extranjero que dejara usted de lado, ¿no? Con lo cual la catástrofe es como en Grecia, irían al cajero y no podrían sacar sus depósitos porque no habría ni bancos para dar servicio, lógicamente, a la economía diaria. Pablo, pero el mensaje que estáis lanzando desde el Partido Popular y el mensaje que se está lanzando desde el Gobierno insiste mucho en no puede ocurrir en ningún caso que ellos se marchen. Pero yo tengo la sensación de que mucha gente lo que está pensando, vale, es posible que no se marchen, vale, pero lo que sí que es posible es que incumplan normas, básicamente porque ya las están incumpliendo. Luego en el programa, lo anunciaba ya hace unos momentos, vamos a tener una familia que va a venir a denunciar lo que ha sido la tortura que ha tenido que soportar su hija en una situación en la cual no solamente se le niega poder tener educación en castellano, en español, sino que directamente se ve sometida a la presión. Nos va a comentar otros casos en los cuales directamente se filtraron desde el colegio los datos para que los distintos vecinos del municipio se dedicasen a presionar a esa misma familia. En materia de unidad de mercado no se han mantenido las pautas que se les han exigido. En materia de control del gasto tampoco. Estaba en la ley de estabilidad presupuestaria, pero tampoco se ha aplicado la parte en la cual se les podían meter las medidas coercitivas para que hubiesen tenido que cumplirlo. La gente, yo creo que en estos momentos tiene una duda, y yo considero que es bastante lógica, de pensar, bueno ya, pero si hasta ahora se les ha permitido que incumplan determinadas normas, ¿nos tenemos que fiar de que en caso de que vayan a más, por fin se les va a obligar a cumplir las leyes exactamente igual que a cualquier otro español? Tienes parte de razón en algunos de los casos que dices y creo que en esta legislatura se han intentado embridar. En el caso, por ejemplo, de la financiación que reciben de la Caja Común de los Españoles, el Fondo de Liquidez Autonómica ha sido finalista. Otra cosa es que luego ha sido finalista a la hora de pagar farmacias y a pagar hospitales, esos fondos. Otra cosa es que luego de sus recursos los emplearán también mal. Es decir, lo que no era comprensible era, oiga, usted acude al Fondo de Liquidez Autonómica y luego con los fondos usted los emplea en gastarlo en propaganda o en embajadas. Estamos de acuerdo. Pero lo que son los fondos que se han dado por parte del Ministerio de Hacienda sí que han sido finalistas para pagar precisamente la sociedad quebrada del bienestar por culpa de este mal gobierno. En cuanto al tema educativo, la LOMCE, tan criticada y tan poco apoyada por el resto del arco parlamentario, precisamente dos de las cuestiones fundamentales y más polémicas eran precisamente el bilingüismo o trilingüismo en las comunidades autónomas en las que hubiera otra lengua cooficial y, en segundo lugar, las materias comunes, sobre todo en materia de historia, de geografía, y, en tercero, precisamente la autoridad que pueden tener y la libertad de elección de los centros. En ese caso yo creo que tenemos mucho que hacer, para empezar porque algunas comunidades autónomas están poniendo pegas a la hora de la aplicación de la ley educativa. Pero acabo ya con la reflexión también de los posibles incumplimientos. En este caso de los incumplimientos, una de las reformas que ha sido polémica en las últimas semanas ha sido la propuesta que ha hecho el Grupo Popular para modificar el Tribunal Constitucional, precisamente porque tenías razón en que algunas de estas disposiciones, dependiendo del tribunal, tenían la capacidad de ejecutar esas resoluciones o no. Y en el caso del Constitucional, por ejemplo, cuando ha dictaminado que, por poner simplemente un caso paradigmático, el alto tribunal, el alto comisionado para la transición, que era una auténtica locura y que lo recurrimos ante el Constitucional, fue declarado contrario a la Constitución y sigue operando y sigue cobrando. Bueno, pues para eso se le dota al Tribunal Constitucional de los mecanismos para que pueda pedir a una administración competente que ejecute sus resoluciones. Graciano. Va a ser un apunte a la intervención que ha hecho Pablo como portavoz del partido en el Gobierno. El problema es que hay un alto porcentaje de los catalanes, no sé por qué, que prefieren creerse al señor que es tan francés, que dice él que es más francés y nosotros somos portugueses, el señor Junqueras, al señor que hoy el jefe de la CUP allí ha dicho que es derendable, corrupto y mezquino, que se refería al señor Mas y a otros con monitones. Pero ese es el problema que tenemos, que se creen antes a estos que a Obama, Merkel, Renzi, Hollande, Valls, Rajoy, en fin. Ese es un problema que yo no sé por qué se sostiene ahí. Pero voy a dar una información, Carlos. De un tema, el manifiesto que se ha hecho, ha habido 25 exministros del Gobierno de España que han hecho un manifiesto calificando de golpe de Estado el tema secesionista de Mas y compañía. Ha habido el famoso manifiesto del Círculo de Economía, que es el lobby tan poderoso ahí, y es donde yo quería decir. Y voy a dar información, esto es información, no es opinión. Hubo un primer manifiesto que, Muñoz Antón Costa, que es su presidente, que es un catedrático de economía, que no fue aceptado, y dado al punto que hemos llegado hay que dar nombres, porque si no, no tiene sentido.
que no fue aceptado por la mayor parte de los miembros que conforman a su vez el Centro Catalán de Negocis, que llaman, entre los que está el señor Carulla, que es un personaje muy importante de la llamada economía productiva, que se negó, Gallina Blanca, Pasan Pas, y se negó a suscribir ese comunicado y obligó a Antón Costas a hacer lo que ya ellos pedían, un manifiesto de consenso, en el que se pone al mismo nivel, es equidistante entre la posición constitucional y la posición rupturista. Bien, al final el círculo ha hecho ese comunicado y es lo que va a quedar para la historia, para la coyuntura y para el conocimiento de los españoles. Me gustaría su opinión al respecto. Tengo el resto de los nombres y como es un medio privado no tengo inconveniente darlo, no lo he podido dar en una televisión estatal, pero lo doy aquí. Bueno, yo creo que luego tu próximo invitado nos va a dar más datos porque lo sufren ellos mismos. Es verdad que la economía catalana se ha convertido en una economía estatalista, estabulada y clientelar por culpa de los gobiernos nacionalistas, sobre todo pues, en los últimos años, con cierta convivencia de la única legislatura no nacionalista, entre comillas, que pretendió ser el gobierno del PSC solo que en brazos de Carlos Rovira. Entonces es verdad que son 30 años en los que verdaderamente, tal y como hemos visto en las investigaciones que han hecho algunos periódicos, entre los cuales estáis aquí presentes, pues se ha destapado una corrupción generalizada que también afectaba al tejido productivo catalán. Yo creo que lo que hay que hacer es sencillamente agradecer que estos empresarios, por ejemplo el presidente Freixenet lleva haciéndolo pues muchos años, ahora el señor Bou, y aquellos que no lo han hecho pues que se vayan animando, y aquellos que están en contra de firmar esos manifiestos, pues yo tengo una anécdota que no sé si nuestro amigo Manolo Pizarro se va a enfadar por contarla, pero yo cuando en el 2008 dirigía la campaña con Manolo y viajábamos pues a todos los mítines que tenía que dar, coincidimos en un avión con una de las personas que has citado tú, Graciano, que yo sí que no puedo citarla específicamente. ¿El empresario? Sí. Y entonces pasaba Manolo por los primeros asientos en los que estaban en business, y entonces, pues este empresario, hombre Manolo, ¿qué tal estás? Oye, oye, os tengo que decir, yo no os voto, pero os tengo que decir que hacéis las cosas muy mal y tal y cual. Bueno, soltó la típica homilía que a todos nos colocan en cada boda o en cada reunión familiar. A lo que Manolo, que ya le conocéis que es aragonés y es bravo, dijo, oye, mira, yo te voy a decir una cosa. Dice, yo antes viajaba a Cataluña en esos asientos, ahora viajo en la fila 43. Nos quedamos a dormir en un hotel de carretera de estos de 45 euros la noche. Dice, entonces, como tú no nos votas y parece ser que no vas a hacerlo, cuando tú hagas lo que he hecho yo, que es dar un paso, renunciar a todos mis consejos de administración, renunciar a una vida sosegada para intentar mejorar España y Cataluña, pues estaremos de acuerdo. Y hasta entonces los aragoneses estamos encantados porque no paran de venir empresas catalanas a Aragón. Eso yo creo que resume algo de una persona en la que de verdad está diciendo a los colegas o excolegas, os estáis equivocando. Sobre todo porque no es una cuestión política, es una cuestión de economía. Y a quien primero afecta es a los resultados de las empresas. Yo me alegro mucho de que por fin las patronales y que el señor Rosell, por ejemplo, que es catalán y que lo lleva diciendo muchos años, vengan a decir que este tipo de procedimientos y procesos de secesión a quien más afecta son a las empresas y a sus trabajadores. Y creo que es buena hora de poner de relieve que el empobrecimiento al que lleva esta deriva no beneficia a nadie y menos a ellos. Bueno, déjame un momentín porque vamos a hacer una pausa, voy a dar un consejo, nos vamos a ir a... Bueno, pues bienvenidos, ya estamos aquí con Pablo Casado. Pablo, bienvenido. Muy buenas noches otra vez. Dejadme que veamos precisamente algunos de los momentos en los cuales el independentismo catalán ha tirado de mano de determinadas personas. Una de ellas, no se asombren, es Carmele Marchante. Bueno, Carmele Marchante hace estas declaraciones que van a ver después de que se hiciera precisamente el aviso por parte de Sabadell y la Caixa de que en caso de que continúen con el tema de la independencia, ellos se tendrán que marchar. ¿Y qué es lo que dice ella? Dice que se vayan. Yo no sé muy bien si llega a comprender esta mujer la importancia de un sistema financiero en una comunidad autónoma como Cataluña, representa el 19% del PIB español, y además de decir que se vayan, dice directamente que las quemen. Pero Carlos, tú que de verdad te cuestionas si esta mujer comprende lo que significa que se vayan las entidades financieras. Como puedes imaginarte, mi postura como moderador y como conductor de un programa me exige dosis de diplomacia elevadas. Bien. Dejadme que veamos también Fernando Trueba. Atención. Fernando Trueba recibiendo un premio de la cinematografía española, premio nacional. ¿Y qué es lo que él responde? Dice, el dinero me viene muy bien. Ahora, yo esto de nacional es que no me he sentido ni un minuto español. Atención. Nunca he tenido ningún sentimiento nacional. Siempre he pensado que en caso de guerra yo iría con el enemigo.
Entonces, claro, digo, que me den un premio nacional a una persona como yo es medio incorrecto, ¿no? La verdad es que yo nunca me he sentido español. Pablo, ¿qué es lo que ocurre en España? ¿Qué es lo que está pasando? Se reparten subvenciones y todo el mundo las coge. Se hacen películas y nadie dice lo que siente, eso sí, hasta el momento en el cual resulta que hay una especie de llamada política y entonces todo el mundo descubre que es independentista, que no se siente español, que no sé qué. Nunca oí yo este tipo de declaraciones en la etapa en la que, oye, estaban haciendo determinadas películas, ahora las subvenciones se han reducido, pero en las cuales las subvenciones del Ministerio de Cultura eran cuantiosas y regaban el cine español. En aquel momento yo no escuché ninguna de estas declaraciones. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con el discurso? ¿Se ha debilitado esa defensa de lo que nos une? En estos momentos cualquier político que quiera diseminar, que quiera soltar todos los mensajes que nos desunen, tiene medios de comunicación, medios públicos, tiene todo a su alcance. ¿Qué es lo que está pasando, Pablo? Bueno, yo creo que siempre hemos tenido en España dos sentimientos, en mi opinión, muy injustos. En primer lugar, la supuesta superioridad moral de la izquierda, que digo supuesta, pero que es falsa. Y en segundo lugar, pues esa especie de autoflagelación que ya incluso las encuestas internacionales dicen que los españoles somos los que peor nos vemos, solo después de venezolanos y argentinos. Es decir, fuera de España, España se le respeta, se nos ve como una nación pujante, atractiva, cultural, de patrimonio, de gastronomía, y sin embargo, pues nosotros, pues no sé por qué tenemos ese error de no respetar lo nuestro. Yo creo que... Hombre, unos más que otros, Pablo? Perdona no, que te interrumpa, pero en fin... No, pero ahí están las encuestas, Isabel, es decir, probablemente nadie de lo que está aquí en el plató tenemos ese complejo, ni muchísimo menos, ¿no? Sino todo el orgullo de sentirnos españoles, porque yo creo que pocas cosas más grandes que hay que sentirse pues orgulloso de esta gran nación, pero es verdad que en este caso a mí me da mucha pena lo de Fernando Trueba. Yo creo que es un gran director, o sea, yo no voy a caer en su provocación de sencillamente desprestigiar lo que él hace, pero creo que sí que es verdad que cuando tú tienes el honor de recibir un premio, precisamente además de los mayores honores en tu sector, pues por lo menos puedes tener la educación de dar las gracias, de agradecerlo y no ponerte a hacer discursos que pueden ofender, entre otros, a los que sentimos que ser español es algo muy grande. Ricardo, déjame que vayamos banda a banda, Ricardo. Que mis impuestos y los impuestos de todos pues vayan al cine español, y se trata de que sea buen cine, no se trata de hacer un test de españolidad, a ver quién es más español o si es más... Aquí cada uno se siente de una manera. Los españoles parece que todos cotizan lógicamente a la agencia tributaria española, por tanto aporta. Trueba yo creo que está regularizado seguro en la agencia tributaria, luego es español. Ahora, si ponemos a ver quién es realmente español, ¿qué se puede decir? A ver, prueba del español. ¿Tú eres suficientemente español? Pero es que no es eso. Entonces, mi opinión es que este señor pues no se siente. Hay gente que no se siente, pero está en España, hace cine para España, ha tenido una reunión... ¡Un momento! No es eso, Ricardo. Tú dirás lo que es, según tu opinión. Pero estoy hablando yo. Y es mi opinión. Ricardo, que tú lo sabes. Quiero decir que es muy legítimo sentirse, primero, español como te da la gana. O sea, el señor jugador de fútbol del Barcelona que se siente, dice, soy español y te cantar, se siente como se sienta. Yo, que sí me siento español, creo que ese compatriota mío tiene todo el derecho del mundo a decir lo que quiera. Pero ya que está aquí Pablo, y salen unas cuantas encuestas mañana sobre Cataluña, y las que hay sobre la mesa, resulta que... No, es que yo no he condenado a Trueba, entonces ya he dicho que me parece bien Trueba, y que es un gran director. Entonces, pero yo creo que la situación en Cataluña, que es muy delicada, que Mas es el principal responsable, es obvio, de traernos hasta aquí, pero no cabe duda que la pereza del presidente de gobierno y vuestra, en general, del gobierno, hace que a 10 días de las elecciones importantísimas en Cataluña y gravísima situación, pues por fin ya se movilizan los empresarios, los banqueros, todo el mundo ahí, en fin, bienvenido sea. Yo creo que ya se llega tardísimo. Todavía, por cierto, las federaciones de fútbol, etcétera, no han dicho que no podrán jugar ningún equipo catalán si se cesiona Cataluña. Pero bueno, yo creo que vais tarde, pero la pregunta es si solamente un 9%, según el Confidencial, esta misma tarde, y en torno al 10% de catalanes dice que la situación se quede como está, quiere decir que el resto de 90% cree que o secesión, o federalización, o cambio.
el día después del 28, ¿qué va a hacer el PP, que es el único que dice que las cosas hay que dejarlas como están? Pablo. Yo, con todos mis respetos al Confidencial, que es un medio con el que además he colaborado, yo me quedo con el CIS, que es la encuesta más relevante y con más muestras, que dicen que el 56% de los catalanes no se sienten nacionalista y solo el 13% está preocupado por la independencia. Preocupado en cuanto a parte, digamos, que quieren la independencia y que están muy cabreados si no la consigue. Pero dice una cosa el CIS incluso más grave, que es que el 50% de los catalanes lo que les preocupa verdaderamente es el paro y la crisis económica. Y yo creo que en ese sentido es lo que tenemos que hacer. Ahora, tú me dices exactamente qué es lo que... Dicen, la mayoría dice, o sea, los que no quieren, desde luego, es... El 90% dice que algo tiene que pasar. No, pero si o federalizante o cambio constitucional o algo. Eso dice el Confidencial. Federalización no puede hacerse más, porque somos un país federal, de facto, en cuanto a un sistema autonómico del que estamos muy orgullosos y que 71% de españoles está de acuerdo, el sistema autonómico constitucional. ¿Por qué digo que es de facto? Porque tiene un grado de descentralización mayor incluso que estados federales como Alemania, en algunas cuestiones, me dirás, en otras no, bueno, pues digamos que si hacemos una media... Poca gracia les haría si fuera un estado federal, ¿eh? Si no, fuera por supuesto, porque al final, es decir, yo creo que incluso, pero ya no me voy al tema de más. Yo, con el tema del Partido Socialista y esta deriva que tienen el confederalismo asimétrico o el federalismo simétrico, yo creo que al final lo que muestra es la clara incapacidad de explicar en Cataluña que hayan pactado con la CUP y con Esquerra en tantísimos ayuntamientos. Es decir, es imposible, por eso se meten en el federalismo, si es que ya hay una descentralización... Es que Ciudadanos, perdona Pablo, acaba de decir, Rivera acaba de decir que también le gusta la federalización. Bueno, pues le digo lo mismo señor Rivera. Vale. Y te digo más, fíjate, yo no soy el que lo comparo, porque no tiene nada que ver, pero cuando más compara el problema que hay en Cataluña, según él, con el problema que había en Escocia, según él, hay que recordarle que Escocia no tuvo ni parlamento hasta los años 90 bien avanzados. Es decir, que es que ni siquiera Escocia, que lo tienen como referente, sin tener nada que ver, porque Escocia fue un país independiente durante muchísimos siglos, ni siquiera pueden tener parangón al respecto. Es decir, que yo creo que al final el autogobierno que tiene Cataluña es positivo. Y las encuestas lo que dicen es que los catalanes tienen los problemas que todos los demás. Es que no me contesta, Pablo, lo que le pregunto. ¿Sabes el problema de todo? Que hay 500.000 de catalanes que están en el paro y no van a comer con la independencia. Con lo cual, empecemos a preocuparnos de lo que verdaderamente es esencial en Cataluña. Déjame que veamos esas declaraciones en las cuales IZ dice: yo no voy a estar con la gente de Juntos por el Sí, pero que tampoco me esperen en el otro lado. Es decir, yo no pienso estar en defensa de lo que se ha denominado el bloque constitucionalista. Atención. Que lo que no se puede negar es que hay un problema, y muy serio, en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, que las cosas tal como están no pueden seguir. Yo espero que el PP tarde o temprano se avendrá a esa reforma, porque la verdad es que no sé ver otra solución en el horizonte. Volem negociació, volem un pacte... Queremos negociación, queremos un pacto y estamos convencidos de que no hay solución fuera de la vía de la negociación y del pacto. Negociació y el pacte. Quiero que la gente vea el escudo de España. Es el único símbolo que tenemos realmente federal. Tenemos el Reino de Castilla, el Reino de León, la Corona de Aragón, el Reino de Navarra y abajo de todo, pequeñito, no me lo tapéis, el Reino de Granada. Eso somos. Hemos llegado hasta aquí porque estamos juntos. Joder. Bueno, y la última vez que hablaron así se negoció el Estatuto catalán y de aquella situación hemos llegado a esta. La novedad en estos momentos es que hemos tenido que poner todos los españoles ya, los 40.000 que citabas, más 9.300 que ya les vamos a dar por este año, es decir, prácticamente 50.000 millones de euros en rescates, Pablo. Más 33.000 millones que se han invertido en infraestructuras en las últimas legislaturas, que tampoco cuentan ellos, pero es que no me quiero ir al tema de los agravios, porque es justo lo que ellos pretenden. No existe un problema. Os lo ponía precisamente por el papel del Partido Socialista. De verdad, me resisto a aceptar que existe un problema catalán. Cataluña nunca ha sido un problema para el resto de España, todo lo contrario, es esencial y lo tiene que seguir siendo. Yo creo que tenemos, es decir, el mensaje es que queremos que sigan siendo parte indivisible de España. Vamos a hacer un mensaje en positivo, no nos encuentren siempre en la crispación y en las barreras. Y el señor Iceta, que aprenda un poco de historia, porque precisamente lo que está diciendo es justo lo que decimos nosotros, que es que nunca ha habido en ese escudo ni en ningún lado un reino que se llamara Cataluña independiente. Era el condado de Barcelona, el reino de Aragón, y entonces verdaderamente es ese problema, que no se puede modificar la historia por mucho que digan que Santa Teresa era catalana, que Cristóbal Colón era catalán, por mucho que manipulen a Vicente del Bosque, al señor Dani Rovira, quien sea, no se puede manipular la realidad, y la realidad es que España siempre ha sido lo que es. Isabel.
A ver, el modelo territorial español está consagrado en la Constitución española, no en el escudo que habla de los reinos, sino en la Constitución española, y el señor Iceta pues haría muy bien en leérsela, ¿no? Porque es evidente que se la ha olvidado. En cuanto a la negociación, si es que desde que se aprobó la Constitución se ha estado negociando con el nacionalismo catalán y con el vasco, que han sido sistemáticamente desleales a todos los acuerdos alcanzados en esas negociaciones. Luego, evidentemente, ese camino ha fracasado. Pero bueno, yo quiero decir algo del señor Trueba. Claro que uno puede sentirse lo que le dé la gana, español, no español, lo que sea, pero cuando a ti te dan un premio nacional de cinematografía y en tu discurso de aceptación te ciscas en España, que es lo que ha hecho el señor Trueba, estás demostrando, primero, que eres un maleducado, segundo, que eres un provocador nato, y a lo mejor le dan los premios por eso, porque como provoca, como juega a ser un enfant terrible del cine. A mí, fíjese, me dan un premio nacional de cinematografía y digo, yo nunca me he sentido español ni un minuto, ni siquiera durante el Mundial. Pues perdóname, pero estás ofendiendo el sentimiento nacional de muchísimos millones de españoles que pagan impuestos para que a ti te caigan los 30.000 euros que lleva aparejado ese premio nacional de cinematografía. Entonces, si eres una persona educada, no hace falta que te sientas español ni nada. Si eres una persona educada, aceptas el premio, haces un discurso educado y das las gracias a los españoles y a España que te han dado el premio. Y si no te molestas en dar las gracias a los españoles que te han dado el premio y a España, que es quien te ha dado el premio, te callas. Y si no, rechazas el premio y vas a solicitar subvenciones en tu condición de apátrida a las Naciones Unidas, pero no al gobierno de España, que se financia con los impuestos que pagan los españoles. Lo que ha hecho el señor Trueba es un gesto de una mala educación y de una falta absoluta de calidad humana, vamos, que lo retrata. Y me parece que quien le ha dado el premio ahora, si tuviera un poco de, no sé, de decencia personal, un poco de dignidad, quien le ha concedido ese premio se tiene que sentir ahora como un auténtico... Bueno, no voy a decir, pero empieza por G y acaba por S. Se siente bien. Oye, que no se lo quiten. Es amigo de Pablo, que se lo ha dado es amigo de Pablo. Alguien propone que se lo quiten. Ahora voy a dar el nombre. Quien le ha dado ese premio tiene que sentirse ahora como un ya sabes quién se lo ha dado. imbécil, por no decir otra cosa, que empieza por G y acaba por S. Pues ni más ni menos que un secretario de Estado que se llama José María Lasalle. Pues, y luego, ahora hago punto y aparte y luego pero continúo. Como director de cine es buenísimo. Y luego continúo con Lasalle. Discurso improcedente. A mí es que me parece alucinante. De verdad que me parece alucinante el enfoque que le estáis dando a este asunto. No es quien le da el premio. A Trueba se le da un premio por ser cineasta. Y los premios y las subvenciones, que no trinca, que Trueba no trinca, las subvenciones se dan a la industria del cine a toda. Y solo faltaría que a partir de ahora se planteara... A toda por igual. Y solo faltaría que a partir... Por favor. Manuel. Que a partir de ahora se planteara que a unos se le dan porque es más o menos nacional y a otros no. A mí no me ofende lo que ha hecho Trueba, porque él se siente como le da la gana. Sí. Yo soy español y me siento español, pero a mí no me ofende que otros no se sientan, y eso no le quita ni un solo derecho cívico, y menos a recibir un premio como cineasta, que lo es, y punto. Hombre, las subvenciones no se dan por igual a todas las películas y tú lo sabes perfectamente. Yo no sé nada. Quien lo sé, si tú lo sabes es porque lo haces a lo mejor, porque te parece bien que lo hagan. Yo nunca he dado subvenciones, ni las he pedido, ni las he recibido. El compañero de tertulia, Manuel, habla de que es implanteable el que se le den subvenciones a unos y no se le den a otros. Lo que yo creo que es planteable, o sea, que es implanteable, no se puede dar a unos sin negársela a otros. Yo lo que creo es que no hay que dárselas a nadie. Es decir, que la industria haga cine con su dinero, que se saque su dinero, y así tendremos bastantes mejores películas, incluidas las del señor Trueba. Yo le respeto totalmente al señor Trueba, que no se sienta español, como si se siente balinés, indonesio, boliviano o de Kuala Lumpur. No es una cuestión de cómo se sienta, es una cuestión de coherencia, de educación y de dignidad. Es decir, si una institución pública que representa a toda una nación te da un premio con una dotación económica que es de toda esa nación, lo lógico es que si tú no te sientes afín, renuncies a ese premio, y por lo tanto tendrás un cierto grado de dignidad que no tiene ni ha tenido nunca. Yo estoy he estado calladísimo cuando Gonzalo, adelante. Calladísimo. Estoy de todas formas un poquito cansado ya de ese lenguaje, yo creo que ya un poco pacato, de decirles a los catalanes no os vayáis, que económicamente, indudablemente, gracias a toda España, la burguesía catalana ha llegado a la actual riqueza de lo que es Cataluña, incluso desde el franquismo, señores. El saldo de intercambios fiscal siempre ha sido favorable a Cataluña. ¿Gracias a quién? A España.
hay varios datos por ahí que son curiosísimos. Cataluña le vende más a Murcia que a Japón. Le vende más a Aragón que a Rusia. Y le vende más a Cantabria que a Estados Unidos. Es decir, es indudable que Cataluña es lo que es gracias a España e históricamente. No. Pero el lenguaje no es ese de que no se vayan. Es como un niño que se quiere ir. No, usted no se puede ir por una cuestión de legalidad, de legitimidad y de historia. Porque su postura, señores, no es democrática. Porque ustedes han impuesto quién es el sujeto, el actor en este escenario. Ustedes lo han impuesto, porque han dicho y han monopolizado que es solo Cataluña, cuando la soberanía nacional no es la catalana, es la de todos los españoles. Y si alguna vez se tiene que decidir, la tenemos que decidir todos, no solo una parte. Es un debate superado. Ahora el problema decía antes Pablo Casado. Decía antes Pablo Casado. Artur Mas ha pasado el Rubicón. Hay una pequeña diferencia. El Rubicón lo pasó Cayo Julio César para llegar a ser no emperador de Roma, sino el gran César de Roma. El Rubicón que pasa Artur Mas es para caer en la indignidad, en la vergüenza, en la traición y sobre todo en que el día 28, espero que por el bien de todos los españoles, por el bien de todos los catalanes, desaparezca del escenario político. Pablo. Totalmente de acuerdo. Yo creo además que ya, mal que le pese, va a pasar a la historia como un personaje absolutamente irrelevante y sobre todo muy dañino, como le pasó a Ibarretxe. Antes lo comentábamos, yo creo que Ibarretxe estuvo también una locura instalada, paró antes porque el procedimiento que eligió tenía una regulación penal que le hizo parar antes, pero verdaderamente va a pasar lo mismo. ¿Quién se acordará de Ibarretxe? Ibarretxe puso en jaque también durante muchos meses y durante casi años un poco pues la preocupación que teníamos todos respecto a la unidad territorial de España. Yo creo que a Artur Mas va a pasar lo mismo, sobre todo porque antes de que se rompa España, desde luego se rompería la sociedad catalana. Porque ¿con qué derecho, por ejemplo, el señor Romeva dijo el otro día, a los catalanes que se sigan sintiendo españoles podrán seguir viviendo en Cataluña? Bueno, pero ¿qué forma más absolutamente arrogante y prácticamente, iba a decir, pues eso, ¿no? Casi totalitaria. Tú puedes decir quién puede seguir viviendo como si fuera tu territorio feudal, no sé. O, por ejemplo, cuando de repente se está diciendo por parte del señor Mas que se siente, digamos, casi por una cuestión, no sé si dijo sanguínea o de historia o de... Es decir, llega un momento en el que ya hay un sectarismo que no se puede soportar y que al final los hechos se le va a desmentir. Lo que hemos intentado desde el Partido Popular y el Gobierno ha sido no caer en la estridencia, que es lo que ellos pretendían. Es sencillamente decir algo tan evidente como que se va a cumplir la ley. Si una persona va conduciendo a 190 por hora por la carretera, sabe perfectamente lo que le va a pasar. Es que no hace falta que se lo estén anunciando. Ya, Pablo, sabe perfectamente, la demanda de la sociedad es que se haga cumplir la ley. Sabe perfectamente que si incumple la ley, no se hace cumplir sabe la ley. perfectamente lo que le va a pasar. Nada. Entonces, no se hace cumplir de la ley. momento no ha pasado nada. Mira, no, pero es que de momento desde la famosa, también hay que, Pablo, no, perdona, desde la Ricardo, también hay que tener, consulta. también hay que una cosa, acabo ya muy rápido. También hay que tener en cuenta una cuestión, hay que ver qué acto relevante cometen. Porque, lógicamente, si lo que pretenden decir es vamos a decir que somos independientes, lo puedo decir yo también en Ávila. De repente, no, vamos a ser independientes, no. La cuestión es cuando haya un acto jurídico, y tú lo conoces muy bien, relevante, automáticamente se va a actuar. Y además, como todos los espectadores saben, ahora el Tribunal Constitucional tiene los resortes para hacerlo. Se dijo que se iba a actuar, por ejemplo, cuando se retiró el busto del antiguo jefe del Estado del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Se ha actuado? Lo único que se ha hecho... Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Para que nos entendamos, del rey don Juan Carlos. El rey don Juan Carlos, perdón. Sí, porque es que dicho así parece que igual era el de Franco. No, hombre, el rey el don antiguo Juan jefe del Carlos. Estado. Vamos a ver, evidentemente los actos jurídicos son los que son. Son los que son. ¿Se ha hecho algo por parte de la...? No se ha hecho nada, simplemente la preceptiva y obligatoria, requisitoria del delegado de gobierno, pero inmediatamente al incumplimiento tenía que haber actuado la Fiscalía. Ha actuado. En el tema de las banderas, ¿cuántos municipios que no son peccata minuta, que eso conforman una sensación de aquellos que entendemos que no en pequeños o en grandes, al final es un acto jurídico, que se han incumplido la administración central no ha actuado haciendo cumplir la ley como debería hacerlo. Y eso va muy en conexión con que aquellos catalanes, esa clase pasiva que no quiere o no se atreve a salir, es porque no se siente respaldada al no estar actuando el Estado como tiene que actuar. Dejadme que vayamos a otro asunto. Declaraciones de Lilian Tintori, ¿vale?
ha tenido que salir al quite después de que a su marido, Leopoldo López, lo metan en prisión 13 años y 9 meses. ¿Cuáles han sido las reacciones de la gente de Podemos? Podemos, la cúpula de Podemos, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Vescansa, Luis Alegre, estuvieron en una fundación que estuvo pasando por Venezuela y de la cual percibió aquella fundación más de 5 millones de euros. Bueno, ahora salen y directamente dicen que el culpable es Leopoldo López. Que la justicia, le van a escuchar a Teresa Rodríguez también, diciendo que la justicia venezolana es absolutamente igual de justa y absolutamente equiparable a la justicia española. Que si ha ocurrido, van a escucharle también o van a ver las declaraciones de Monedero, es porque es Monedero el que es un criminal. El propio Pablo Iglesias le ha llamado extremista a Leopoldo López. Pero atención a cómo ha tenido que salir Liliana Tintori a contestar este tipo de afirmaciones. Y además me parece contradictorio porque ellos hablan de los indignados. Y además me parece cobarde, porque se está metiendo con un hombre que está preso, aislado, que no se puede defender ni siquiera con una carta, pero no está solo. Eso es lo que decía Lilian Tintori. Dejadme que veamos cómo sí salió Pablo Iglesias a pedir la libertad o a decir que era una condena injusta en el caso de Alfon. Alfon era un chaval que ha sido condenado por ir con un explosivo con metralla el día de la huelga. Bueno, ahí vemos ese tuit, ese mensaje de Pablo Iglesias. Mientras los que quebraron los bancos disfrutan de impunidad, Alfon irá a prisión. Me parece una injusticia. Bueno, este mensaje me parece una injusticia. No se lo hemos llegado a escuchar en el caso de Pablo Iglesias. En la primera parte del tuit tiene razón. Pero Ricardo, estamos hablando del tema de Leopoldo López. Impunes, es que es verdad. Ricardo, han quebrado y no les ha pasado nada. Yo entiendo que esto de echar balones fuera es muy habitual en otras tertulias. De lo que estamos hablando es de que hay una persona, uno de los principales opositores en Venezuela, que ha sido metido en prisión. Y que una de las personas que aspira a ser presidente de España es capaz de pedir la libertad para una persona que se pasea con explosivos y metralla por el centro de Madrid y sin embargo considera que está, y digo literalmente las palabras de Pablo Iglesias, respaldando a Monedero, dice Leopoldo López es un extremista. Carlos, pero ¿vale? Vamos a escucharlo, atención. ¿Cómo va a criticar a Venezuela si vamos a escucharlo, ahora os doy la palabra. Yo siempre digo que en Venezuela hay una enorme tensión y esa tensión yo creo que revela muchísimos errores por parte del gobierno, pero también muchísimos errores por parte de la oposición. Yo creo que el señor López está bien que defienda sus ideas y fíjese que se trata de un extremista. Esto no lo digo yo y lo dice el gobierno, lo dice la oposición moderada venezolana. Pregunte al señor Capriles lo que piensa del señor López. Esas son las palabras de Pablo Iglesias. Pero es que fíjate que perdón un segundo, que para aportar más al debate, es que este señor Pablo Iglesias, que llama extremista a Leopoldo López, declaraba hace unos años estar muy honrado de compartir tribuna con Sabino Cuadra, que hace 2 días se subió a la tribuna del Congreso con una camiseta con la estelada y rompió un ejemplar de la Constitución y que ha pertenecido a varias listas ilegalizadas por su vinculación con ETA, es decir, por ser listas batasunas vinculadas directamente con una banda terrorista. Bueno, pues para Pablo Iglesias subirse a una tribuna con Sabino Cuadra era un honor. Pablo Iglesias ha declarado y está colgado en YouTube que le emociona ver cómo los manifestantes apalean a patadas, hasta casi matarlo a patadas, a un policía tumbado en el suelo, desarmado e indefenso. Que eso le emociona, ver cómo la turba apalea a un policía desarmado. Pero Leopoldo López es un extremista. A mí me parecen estremecedoras estas declaraciones porque significan que si algún día Pablo Iglesias, Monedero y compañía pueden gobernar y dictar las leyes en España, a los que discrepemos y expresemos públicamente ideas ajenas a las suyas, nos darán el mismo trato que Maduro a Leopoldo López. Iremos al trullo y le parecerá bien. A mí me parecen unas declaraciones indignas. Indignas además, pero claro, no me sorprenden porque no va a morder la mano que le da de comer. Pablo Iglesias es un producto de Venezuela. La fundación previa a Podemos CEPS ha recibido más de 3 millones de euros de Venezuela. Y ya está. Y es que en cuanto pasas un poquito la línea y ya no dices CEPS, te amenazan con una querella criminal. A mí me pasó en una tertulia con Carolina Vescansa. Yo lo sigo diciendo. La fundación CEPS ha sido financiada, que sepamos, y ellos no han negado, por Venezuela. Con lo cual, oye, cuando ellos decían que se han ido a entrenar a Venezuela para importar el régimen chavista a España, no están engañando a nadie. Lo que les molesta es que Leopoldo López tiene la legitimidad moral para ser el futuro presidente de Venezuela cuando sus socios totalitarios de Maduro caigan. Porque caerán. Porque lo bueno que tenemos es que al final la verdad... No, es que la verdad se acabará imponiendo. Y en Venezuela han detenido a un alcalde sencillamente por manifestarse. Han entrado en su despacho y han ido
con pasamontañas y con rifles de asalto a detener a un señor desarmado que era elegido por todo el pueblo. Han detenido a Leopoldo por manifestarse pacíficamente y le han metido 13 años de cárcel en algo que es sencillamente algo propio de dictaduras bananeras. Y lo malo es que en España ni Podemos lo está denunciando y el Partido Socialista va a Pedro Sánchez y dice por tuit: esperamos que Podemos denuncie lo que ha pasado. Pero bueno, señor Sánchez, lo que esperamos es que el Partido Socialista rompa los pactos con Podemos en Cádiz, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en la Comunidad Autónoma de Baleares, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Pero qué cinismo es este del Partido Socialista, que lo que dice por tuit con la boca pequeña, que le parece muy mal lo que pasa en Venezuela, y reciben a la pobre Lilian aquí en España, y luego siguen regalando sus votos a los gobiernos que lo que están haciendo precisamente es no solo no condenar, sino justificar el encarcelamiento de inocentes. Es un monólogo muy brillante el de Pablo, pero es un monólogo, no hay manera de entrar a decirle algo. Bueno, vamos a ver. Muy brillante, pero no puedo hablar. Los tuyos, Ricardo, yo ya acabo de hablar. Si os importa, me respetáis los turnos, que se va a entender mucho mejor. Manuel. Bueno, yo voy a dar mi opinión y no voy a opinar sobre las opiniones de los demás. Mi opinión es que en Venezuela habrá el gobierno que hará unas cosas u otras. Casi ninguno las conocemos bien, como no conocemos casi nada de las cosas que pasan en otros muchísimos países donde pudieran tampoco respetarse los derechos humanos y de los que tampoco interés despiertan en las tertulias porque inciden menos en la política española. Pero hay un juez o unos jueces y unos tribunales que han determinado que este señor sí es un extremista, que ha llamado a la violencia y que ha provocado violencia con muchísimos muertos. Hay unos jueces que han determinado eso. Por tanto, jueces chavistas. Bueno, pues a mí eso me parece... Bueno, pues eso tendrás que demostrarlo y me parece que a mí eso es una manipulación de la realidad, porque no se puede decir... Bien, ¿y los jueces españoles qué son? Es una jueza afiliada al Partido Socialista. De uno en uno, por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sencillamente porque España es una democracia y Venezuela es una dictadura encubierta. ¿Desde cuándo? Desde que detienen a un señor 13 años por estar en la calle manifestándose. Pero esos jueces desde hace 20 o 30 años, cuando a lo mejor cuando no había regímenes como los que tú estás contando. La jueza que la condena estaba totalmente, digamos, al dictado de todo. Eso es manipulación y sugerencia sobre esas cosas. Eso es un juicio de intenciones por tu interés político de poner el dedo en un conflicto venezolano que te viene muy bien para meterte con... Pero tú me estás diciendo que en Venezuela hay un régimen de libertades. Yo estoy diciendo que en Venezuela hay jueces que han condenado a una persona, que además hay vídeos que lo demuestran, que desde tribunas llama a la violencia y a la insurrección contra un resultado de elecciones. Un resultado de elecciones que los gobiernos internacionales pero si en su juicio el abogado no le han dejado presentar pruebas de descargo. Tú no has llamado desde la Puerta del Sol, tú no has llamado a la insurrección para ir a las urnas y derrocar un gobierno. Yo no he llamado a la insurrección para ir a las urnas y derrocar un gobierno. ¿Tú no te has manifestado en la Puerta del Sol? Sí. ¿Te parecería bien que te metieran 13 años en la cárcel? Yo no he llamado a la violencia y a la insurrección contra las elecciones. Perdona, yo salí escoltado al Congreso de los Diputados porque el 15M quería tomar los despachos del Congreso. Venga. Oye, perdona, estábamos en el Cascabel. Venga. Oye, perdona. Eso es una broma. ¿Cómo va a tomar los despachos del Congreso? Oye, pero ¿puede hablar y los demás no? Pues nada, fantástico. Si no os importa mantener las reglas mínimas, tiene el turno Manuel y está discutiendo con Pablo. Es decir, los demás esperáis un poquito. ¿Podéis poner las imágenes de cuando los diputados tuvimos que salir con 10 lecheras de la Policía Nacional? Yo venía al Cascabel ese día y salió en directo exactamente. ¿Cómo tuvimos que salir escoltados porque el 15M estaba directamente queriendo tomar el Congreso con pancartas de asalta al Congreso? ¿Me estás negando la evidencia? Y acabo ya. Sí. Es decir, ¿te parecería bien? A mí no me parecería bien, ya te lo contesto. ¿Te parecería bien que porque un colectivo ciudadano dijera hay que tomar el Congreso, que es algo completamente ilegal, por cierto, se metiera a esas personas en la cárcel 13 años? A mí no me parecería bien. Pues no me parece bien que a Leopoldo López, por decir que hay que cambiar el gobierno en Venezuela, se le encarcele. Es más, me parece indigno que Pero hay una diferencia, perdona un momento. Tiene la palabra Pablo. Hay una diferencia. Manuel tiene la palabra Pablo. Manuel tiene la palabra Pablo. Las reglas básicas de un debate se respetan los turnos. Hubo 40 muertos, a continuación hubo 40 muertos en manifestaciones. ¿Y quién disparaba? ¿Los gorilas rojos? ¿No los manifestantes pacíficos? Vamos a ver, dejadme que dé unos datos acerca de esos jueces que aseguráis que son jueces absolutamente independientes en Venezuela. La juez
la juez que tenía que haber juzgado este caso era María Lourdes Afiuni, ¿vale? María Lourdes Afiuni, una juez que tenía que haberle tocado este caso, de hecho le tocó, fue desplazada, fue acusada, y os leo directamente la acusación, fue apresada por el chavismo porque una de las sentencias que emitió previamente sobre otras personas que estaban en este tipo de movimientos fue directamente exculpatoria, es decir, la declaró en libertad. A partir de ahí, la juez que tenía que haber juzgado a Leopoldo López fue acusada por corrupción, complicidad de fuga, abuso de poder y conspiración criminal, ¿vale? 2 años después de ser nombrada en ese cargo, Barreiros, que es la juez que se ha encargado de la actual sentencia, fue nombrada juez antiterrorista. Es decir, la juez que hemos visto, Susana Barreiros, que ha emitido esta sentencia, no era la juez inicial que tenía que haber emitido la sentencia. Eso pasa mucho. La juez inicial, yo no sé si pasa mucho, Manuel, yo te estoy contando lo que ha ocurrido en este caso. Vosotros dais opiniones, yo simplemente doy datos. Los datos son que la juez que tenía que haber juzgado a Leopoldo López fue acusada de toda esa lista que acabo de leer. Y la persona que ha emitido esa sentencia es una persona que casualmente, y según leo directamente el diario Tal Cual, un diario venezolano de los poquísimos que quedan no controlados por el chavismo, asegura que tiene una cercanía, y dice ellos, literalmente dicen, una cercanía evidente con el chavismo. Sí, a Cabello. Os leo los datos, efectivamente, a Diosdado Cabello. Bueno, yo iba a recordarle a Noya que efectivamente las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y ya como lo ha dado en relación con esta jueza, que está protegida, no vivo allí ni desayuno, pero por el hombre fuerte del régimen, que es Diosdado Cabello, acusado, como todo el mundo sabe, de corrupción y de narcotráfico. Pero por ir al tema que nos ocupaba en relación con el asunto del señor López y España. Primero, el partido del señor López, encarcelado, preso político, está en la Internacional Socialista. En la Internacional Socialista, que pide expresamente al expresidente González que lo defienda. La Internacional Socialista. No sé si son muy fachas, no lo sé, igual son muy fachas. La Internacional Socialista. El señor López es dirigente de la Internacional Socialista. Segundo, el propio Felipe González, que no puede defenderle, acaba de calificar de burla, porque ha debido de ser manifiesto. Y ya voy al tema que nos ocupaba en relación con el partido emergente, cuyo líder, primero, hay que decir las cosas, los hechos son sagrados, primero el líder de Podemos dice que no está de acuerdo, no le gusta, no está de acuerdo con la sentencia por discrepar políticamente. Y 24 horas después dice todo lo contrario. En esta casa estuvo un abogado preeminente internacionalmente que se llama Juan Carlos Rodríguez, que es el abogado del señor López y cuyas visitas que le hace como abogado son grabadas. Eso igual, pues, en fin, aquí ha habido un juez que por hacer eso estuvo fuera. Y lo que sostiene es que el teléfono desde Caracas funciona muy bien. Y termino. Al final, lo que se puede colegir es que aquí, en Caracas, en Venezuela, en la Conchinchina, quien paga, manda. Dejadme que veamos las declaraciones de Teresa Rodríguez. Ella también salió por parte de Podemos para decir, no, la justicia venezolana es absolutamente igual que la justicia española y por lo tanto la condena a Leopoldo López es absolutamente válida. Atención. Pues no tengo los datos porque no vivo en Venezuela acerca de las garantías del proceso judicial en ese país. Que yo sepa, la justicia en Venezuela funciona igual que la justicia en España, igual que la justicia en Francia. Es decir, nadie se ha cuestionado si funciona o no la justicia allí. Por tanto, entrometerme a miles de kilómetros de distancia en un proceso judicial abierto allí, pues igual no es buena idea. Esas eran las palabras. Dejadme que recuerde, Gonzalo, Monedero también le dejó un recado a Lilian Tintori, porque no solamente se metió con su marido, sino que también se metió con ella, que está recorriendo medio mundo pidiendo la libertad de su marido, encarcelado por ser un opositor democrático. Bueno, pues directamente le dijo, no entiendo que el Parlamento español no haya recibido a las víctimas del terrorismo, dice, imputándole ese terrorismo a Leopoldo López, de aquellos días, y dice, mientras sí lo hayan hecho, y dice, con la esposa del delincuente, ni tan siquiera pronunció el nombre, sobre Lilian Tintori. Es indudable. Además, a mí lo que me hace mucha gracia es que aquellos que sienten, o que, Manuel, sentís cercanía ideológica o con regímenes como el venezolano... De ninguna manera. Pues lo retiro, entonces. Yo no he dicho eso. Bien, pues entonces lo retiro. Mejor. O que sentís cercanía ideológica con gobiernos como el griego,
cuando se habla de hechos, no de opiniones, se suele recular. No, es que no conocemos, es que no se conoce muy bien. Bueno, pues no se conoce muy bien que no se opine. Y tampoco es tan difícil conocer que, por ejemplo, en Venezuela, Chávez consiguió derogar una ley que era muy parecida a la española, en la que los jueces eran de carrera para nombrarlos a dedo. Incluso luego una modificación venezolana en la que podía ser un cargo hereditario. Por lo tanto, yo que me muevo en la parcela como abogado del mundo de la justicia, me parece insultante el que se compare con todos los fallos que tiene el funcionamiento de la justicia española con el funcionamiento de la justicia bolivariana. Me parece insultante para aquellos que estamos dentro del mundo del derecho y creo que debe ser insultante para todos los españoles. Yo no tengo ningún problema y creo que ningún español en entrar en ninguna comisaría, en ningún cuartel o en ningún juzgado. Yo le puedo decir, conozco a gente en Venezuela y esta mañana en unas jornadas en la Camilo José Cela he conocido a una venezolana que sienten auténtico terror. Y no vamos a entrar en las consecuencias económicas. Y claro, ese es el gran problema. Y eso es lo que la gente tiene que decidir. ¿Y por qué he enfocado a Podemos? Pues por una razón muy sencilla, si no hace falta grandes argumentos ni grandes profundidades, porque se trata de un partido que gobierna el ayuntamiento. Estamos viendo en pantalla, que lo puedes incorporar de hecho a tu discurso, las palabras, el tuit de Javier Couso. Él es de Izquierda Unida. Sí. Decía, me cuentan, eurodiputado. Bien. Eurodiputado. Bien. Eurodiputado, por cierto, que tiene, dentro de la nómina de la que él tiene disponibilidad, de su presupuesto, tiene metido como una de las personas que trabajan allí al hermano de Alberto Garzón. Y decía eso, decía, un golpista con 43 muertos a su espalda. Entonces, como yo creo que llega un momento en que hay que decir las cosas como son. Efectivamente, 43 muertos. 43 muertos después de un discurso en la Plaza de la Libertad en Caracas. El problema es que no fueron 43, fueron 39, y de los 39 fue un policía. Los 39, un policía por delincuencia común, y el resto eran miembros del partido de Leopoldo López, es decir, por las milicias bolivarianas. Por lo tanto, vamos a contar las cosas como son. Lo que yo quería decir es que al pivotar todo este discurso sobre Podemos, tiene la importancia, es lo que hay que trasladar a la gente, de que no se trata de un partido, se trata de un partido que gobierna municipios como Madrid, que gobierna municipios como Palma de Mallorca, como Barcelona, y que puede llegar a gobernar, seguro, dándole el abrazo del oso al Partido Socialista, nada más y nada menos que España. Y que lo que yo quiero transmitir es, evidentemente, que tienen toda la legalidad, no sé si la legitimidad para hacerlo, pero que el reflejo de que eso ocurra, y eso es un hecho, es lo que vemos hoy en Grecia y lo que vemos hoy en Venezuela, pero no porque lo diga yo, sino porque son ellos mismos los que han considerado Grecia y Venezuela su referente. Déjame que le haga una última pregunta a Pablo, porque lo mencionabas tú antes, Pablo, el hecho de una de las personas con las que se va a reunir Lilian Tintori para pedir apoyo es Pedro Sánchez, máximo responsable del Partido Socialista, lo cual tiene toda la lógica de no ser porque Pedro Sánchez, Partido Socialista, es quien ha abierto las puertas de ayuntamientos y de comunidades autónomas, unas para Podemos, para marcas blancas de Podemos, otras directamente para el Partido Socialista respaldado por Podemos en el caso de las comunidades autónomas. ¿Cómo puede ser que Pedro Sánchez salga, se haga la foto con Lilian Tintori, diga que le parece delendable, diga que condena por completo lo que está ocurriendo y acto seguido no tenga ni un solo acto en el que diga, a partir de este momento considero que mis comunidades autónomas comandadas por el respaldo de Podemos, los ayuntamientos en los que yo he dado respaldo a las marcas blancas, las pongo todas en cuarentena hasta que esta gente condene lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Cómo puede ser? Pues muy sencillo. Vamos a poner, es que Venezuela parece que pilla muy lejos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que en Portugal el partido ahora actual de Pedro Passos, que está más en centro derecha, encarcelara al alcalde de Lisboa, que es, creo que ahora es socialista. Sí. ¿Lo encarcelara? Bien. Y que luego hubiera unas revueltas en la calle, hiciera una violencia en la cual matan a 39 jóvenes que iban con camiseta blanca, se lo matan, uno de ellos de 14 años rematado en el suelo, se llevaran a los opositores a la cárcel y después los condenaran a 13 años. O sea, ¿os imagináis lo que pasaría en Portugal? ¿Lo que dirían todos los organismos? Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer Pedro Sánchez. Decir a sus socios, sobre todo ya no a sus socios en las municipales y autonómicas, sino en ese pacto que hicieron en el reservado, en el cual ya sabemos que van a ir también a pactar en las generales, lo que tienen que hacer es o rompen con Podemos, que no ha denunciado lo que pasa en Venezuela, o sinceramente sabremos que quien vote al Partido Socialista estará votando a Podemos y a los que están en Venezuela. Tenemos que irnos un momentín a publicidad. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida y continuamos además con todo el tema separatista y con miembros de la Asamblea Nacional Catalana. Volvemos ya.
Gabriel, que ya te había dado la bienvenida, y déjame también que presente a Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña. Josep, bienvenido igualmente. Buenas noches, bona nit. Déjame que veamos un vídeo que hemos preparado precisamente con parte de lo que estábamos hablando con Pablo Casado. El tema de determinados incumplimientos. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo la ley en Cataluña? La gente que quiere ser escolarizada puede ser escolarizada libremente en español. Las empresas, de lo cual nos va a hablar directamente Josep Bou, las empresas tienen libertad para mostrarse ideológicamente, para decir lo que opinan del proceso separatista. Atención. A lo largo de los años en Cataluña se ha llegado a multar a empresarios por no rotular en castellano y se ha defendido la lengua, pero solo una. Se han vivido situaciones violentas, tan violentas como esta. Son Antonio y Mónica, los padres de una niña de 9 años que tuvo que soportar agresiones e insultos en su colegio de Sabadell por llevar en un trabajo de lengua castellana una bandera de España. Empezaron a cantarle canciones independentistas, insultos, que si tus padres son una mierda por ser españoles, y agresiones varias, desde un ojo morado a caerse por las escaleras, o incluso en clase pegarle delante de una profesora a 2 niños gritando la independencia. Los profesores de este colegio se pusieron de perfil, acusaron a la menor de provocar a sus compañeros por llevar una bandera de España. Antonio y Mónica llevaron su caso al Parlamento. Allí el PSC y los partidos separatistas rechazaron condenar las agresiones. El motivo que venía de parte del Partido Popular. Otro caso, el de Carmen, una paciente de Ciudad Real que en 2010 fue diagnosticada con una enfermedad rara. Fue derivada a Barcelona, donde tras atenderla el especialista le dijo que estaban hartos de atender a pacientes de otras comunidades por falta de pago. Incluso te enseña un mapa. Y en esto que gira a su izquierda tiene un mapa que lo tiene señalado con colores y donde me hace entender las limitaciones que tienen, hasta dónde pueden llegar los pacientes, como que no tenemos acceso, el resto, pues bueno, porque entre competencias administrativas no se ponen de acuerdo y entonces, bueno, pues nos excluyen, por así decirlo. Pues os pregunto directamente, Gabriel, esto que nos relata la gente, luego va a intervenir de hecho una familia que nos va a contar más casos de los que están pasando. Esto en un momento en el que se está reclamando un supuesto derecho a decidir, decís en la Asamblea Nacional Catalana, un derecho a decidir que aparece reflejado en la Constitución española, aparece reflejado como derecho de todos los españoles a decidir sobre todo el territorio español. ¿Tiene mucha lógica estar reclamando un supuesto derecho a decidir que no está metido ni votado por todos los españoles en la Constitución, cuando lo que está haciendo este tipo de personas es denunciar los incumplimientos de derechos que ya están reconocidos? Bueno, tienen que entender que al final están defendiendo, piensan y creen continuamente que el segundo idioma más hablado del planeta, hablado por 500 millones de personas, se supone que está perseguido en un país que tuvo un presidente cordobés llamado José Montilla. A mí me sorprende que se defienda eso. Yo vengo de ahí, he nacido ahí, me he criado ahí, creo que ven que no me cuesta, acabo enseguida, no me cuesta hablar castellano. El idioma es el último de los problemas en Cataluña y entiendo que eso son burdas manipulaciones. Yo les puedo asegurar que los colegios catalanes... ¿Que son burdas manipulaciones los testimonios que hemos escuchado? No, un poco el vídeo, la forma de plantearlo. ¿El vídeo es una burda manipulación? Acabo enseguida. No, pues si le pregunto para que se explique, sin más. Me parece que además un estado en el cual hay 800.000 personas sin ningún tipo de asistencia sanitaria y un 32% de pobreza infantil, que se diga que el problema del sistema educativo, por ejemplo, es que los niños estudian catalán en Cataluña, o que una señora no fue atendida o no fue bien atendida porque venía de fuera, pues me parece cuanto menos curioso, ¿no? Déjame que le pregunte a Josep Bou, que él ha denunciado directamente que el número de empresas que se han tenido que marchar de allí ya supera las 1000 empresas. Y el otro día, hablando, Josep, con usted, directamente nos contaba que la empresa que se salía del guión, que hacía declaraciones en contra del proceso separatista, se encontraba a lo mejor con que determinada licencia pues se concedía más tarde o no se concedía, con que determinada concesión pública no llegaba, con que determinada subvención no caía para esa empresa. Lo que está diciendo Gabriel, ¿es verdad? ¿Es una burda manipulación lo que hemos mostrado? Bien, estoy en total desacuerdo con lo que dice mi contertulio Gabriel. Yo soy catalán, vivo en Cataluña, vivo en Barcelona, soy empresario, me muevo con 80 trabajadores, día a día, hago el día a día. Por tanto, conozco bastante bien la problemática. En Cataluña existe temor, existe temor. ¿Se le puede llamar miedo? Bueno, pues también, me quedo con temor.
Las empresas somos unas entidades que tenemos flancos por todos los lugares y por todos los lados. Se nos entregan licencias, se nos controla, se nos fiscaliza, se nos exige e incluso a veces se nos inspecciona y se nos sanciona. Por lo tanto, es muy lógico y muy normal que los empresarios, temerosos de su empresa, ya que la empresa es un gran perjuicio para ellos, no den la cara y no hablen. Hace unos meses, yo diría desde el 9 de noviembre, que nos pusimos las manos en la cabeza los empresarios, porque Cataluña es otra cosa. Yo no me veo con esta Cataluña. La Cataluña que yo conozco es la Cataluña de la formalidad, del cumplimiento de la norma y del rigor, del seny de la calidad del producto. En fin, en definitiva, que es real lo que está ocurriendo. En mi empresa, por ejemplo, nosotros hemos sido sancionados por poner un rótulo en castellano. Bueno, usted, y creo que ha habido en total, bueno, alardeaba Santiago Espot de más de 3.000 denuncias puestas exclusivamente por él. Creo que él alardeaba de ser la persona que más multas había puesto. Dejadme que os haga otra pregunta. No, una puntualización sobre esto. Al final, a ver si la informalidad va a ser votar y la formalidad no votar. Vuelvo a repetir, un poco el mismo argumento que el tema del idioma y el tema de la asistencia sanitaria. Con la cantidad de empresas que han cerrado, no solamente en Cataluña, sino en todo el Estado español, que se diga que el problema de las empresas en este país es que la gente rotula en un idioma determinado, pues me parece también curioso. Y le recuerdo al señor Buch, que yo creo que lo sabe, que la principal patronal en Cataluña, Pimec, que aglutina a un porcentaje inmenso de las empresas de Cataluña, está a favor de que la gente vote, algo tan sencillo como eso. Y dentro de ese porcentaje también hay un alto porcentaje que está a favor incluso del proceso de independencia. Así que yo le entiendo su experiencia y tal, pero me parece que es curioso, ¿no? Déjame que os dé más datos de las noticias que salían hoy. Caixa y Sabadell plantean directamente marcharse de Cataluña si continúa el proceso separatista. La patronal de las telecomunicaciones, lo decía también, lo considera un desastre para las empresas. Confemetal, la patronal de las empresas de la gran industria, considera exactamente lo mismo y advierte de que se va a marchar la inversión. Ha habido advertencias directamente desde Europa, ha habido advertencias desde Cameron, ha habido advertencias por parte de Obama, ha habido advertencias por parte de todos ellos. Bueno, hay que recordar... Gabriel y Josep, déjame terminar, por favor. Gabriel y Josep, os pregunto, si esto va a ser tan bueno, ¿cómo puede ser que todos los que pretenden hacer negocio en Cataluña estén planteando en estos momentos marcharse? Usted se ha referido al señor Cameron. Yo creo que es alguien poco sospechoso de ser un rompepatrias, un antisistema, y puso las urnas en Escocia, hizo campaña por el no y ganó. Al final estamos hablando de gente muy poco sospechosa de ser informales. Ni nada de esto. No lleves el meandro a tu... No, lo digo porque se ha referido. Comparar dos cosas iguales... Pero mi pregunta era muy sencilla. Dicho esto, si va a ser tan maravilloso, ¿por qué todos los que quieren hacer negocio están planteando marcharse? Nadie dice que vaya a ser maravilloso. Al final, ustedes hablan de la Caixa, de según qué patronales que representan a un tejido muy pequeñito empresarial de Cataluña y no están hablando de lo importante, lo que tienen ahí detrás, y son centenares de miles que salen a la calle de forma continuada, además los últimos 3-4 años, haciendo historia. Es algo inédito en la historia de las movilizaciones y de los derechos civiles. Y eso lo olvidan. Están hablando continuamente de Carmele, de Trueba y demás, y se olvidan de que hay cantidad de gente que no está próxima ni a Mas, ni a Carmele, ni a Trueba, y que sale a la calle también. Pero no me ha respondido, Gabriel. La pregunta es muy sencilla. Si ustedes han recibido en los últimos tiempos, en los últimos 3 años, 50.000 millones de euros en asistencia de toda España, de catalanes, no catalanes, murcianos, riojanos, madrileños, etcétera. Eso solamente en 3 años. Si la parte suya de las pensiones muestra en estos momentos un déficit de 6.030 millones, si las principales empresas financieras están diciendo que se marchan, ¿cómo piensan ustedes pasar el día siguiente a que declaren esa independencia? Por ejemplo, un tema que saca usted, el tema de pensiones. En los últimos 3 años, el fondo de pensiones en el Estado español ha bajado un 38%. O sea, la pregunta no es tanto si Cataluña podría atender sus obligaciones para con sus pensionistas, sino cuándo dejará de hacerlo España. Al final, quien más exige a la futura República Catalana, si su ciudadanía así lo requiere, es quien más debe callar, porque tiene unos índices absolutamente, vamos, indecentes, ¿no? De todo esto. Se está pagando deuda pública, por ejemplo, con el fondo de pensiones. A mí me parece que podríamos hablar más de esto y no tanto de lo que sucedería en Cataluña. Josep, Isabel, y os abro ya la mesa. Gracias por darme la palabra. Vamos a decir verdades. La gran patronal en Cataluña es Foment del Treball, no Pimec. Después tenemos una entidad básica importantísima que es la Cámara de Comercio. Ambas se han pronunciado claramente en contra, por lo menos, de la gran duda que supone ir más allá y que puede pasar.
Y por lo más, han dicho que las consecuencias económicas en esa independencia serían negativas. Dice el representante portavoz de Asamblea Nacional de Cataluña que no han dicho que esto sería maravilloso. ¿Cómo que no lo han dicho? En la Meridiana, que yo la corrí, vi letreros de arriba abajo que decía independència, progrés, independència, justícia social, independència, treball, independència, pensions. Faltaba decir independència, el paraíso. En fin, eso es lo que están vendiendo. Y lo que tienen que decir, no, perdóname, ahora hablo yo. Calma. No, hombre, cálmese. No, si estoy muy calmado, pero no quiero que me pisen las palabras. Yo no lo voy a hacer tampoco. Lo que no se puede hacer es engañar, o callarse. Lo que tenéis que decir, porque nosotros no somos políticos. Vosotros sí. Vosotros formáis parte de un frente, perdóname, hoy es muy similar a la política. de un frente nacional. Perdón. De un frente separatista, de una lista única. Y por lo tanto vosotros defendéis unos intereses políticos. Yo no defiendo ningún interés político. Nosotros lo que defendemos es lo que creemos que realmente ocupa al pueblo, que es crear riqueza, salir y arrancar una vez por todas ese consumo interior. ¿De acuerdo? Esas cosas que son tan importantes, porque a vosotros os ocupa solamente la independencia, y estáis por la independencia por encima de todo. Sí, está muy bien decir lo que has dicho, pero ahora se va a abrir Portugal, una embajada, se va a abrir Marruecos y se va a abrir el Vaticano, gastando y gastando más para construir ese Estado hipotético, en vez de coger y destinar los dineros donde realmente hace falta. A ver, tres cosas quiero decir muy rápidamente. Habéis tenido dos intervenciones y dos intervenciones abro a la mesa. Es para plantear el debate. Pero Manuel, habéis tenido, voy a repetir el eje. Habéis tenido dos intervenciones y dos intervenciones. Más igualdad es imposible. Abro a la mesa. A ver si lo que yo digo es política y lo que dice el señor Bou ahora ya es podemos hablar los demás. Isabel, a mí recomendaciones. Me parece muy representativo de lo que encarna el representante de la ANC, que hable de si está amenazado el castellano. No, las lenguas no están amenazadas, los territorios tampoco están amenazados y no tienen derechos. Los que tienen derechos son las personas. Y que hables de burda manipulación cuando ves al padre de una niña que ha sufrido persecución por cometer un delito tan grave como hablar en su lengua materna, en castellano. Aunque fuera un solo caso ya sería inadmisible, porque los derechos de esa niña se están conculcando. Pero es que no es uno, son muchos. Son muchos niños los que están teniendo fracaso escolar, los que están teniendo problemas escolares porque no se respeta su derecho a ser escolarizados en castellano o español. Y eso ya es un atentado frontal contra los derechos de esas personas, que son los que tienen derecho, no los territorios ni las lenguas. Punto número 2. Hablas del dinero de la gente que está, de los 800.000 pobres que hay en España y de los problemas económicos que hay. Si organizaciones como la tuya y todas las que configuran este gran conglomerado que defiende la independencia de Cataluña no recibieran los millones que reciben en subvenciones de la Generalidad, a lo mejor la Generalidad podría invertir ese dinero en pagar a las farmacias, en tener una mejor sanidad, en financiar camas hospitalarias, etcétera, y en proporcionar mejores servicios sociales a los ciudadanos que están viendo cómo se degradan estos servicios sociales, entre otras cosas porque hay que gastarse el dinero público en construcción nacional. En esto que hacéis vosotros, las banderitas, las manifestaciones y todas estas cosas tan bonitas. Y por último, respecto al ámbito, y ahora entiendo que aquí no hay banderas en Madrid. ¿Me dejas terminar? Sí, acabe. Bien. Y en cuanto a esto que llamáis el ámbito de decisión, nosotros decidimos en la Constitución española, que es el marco jurídico por el cual nos regimos todos los españoles, incluidos los catalanes, está clarísimamente especificado que la soberanía corresponde al pueblo español. Es decir, que el ámbito de decisión es todo el pueblo español. Y si eso se parcela, ¿dónde se pone el límite? ¿Decide Badalona si se extiende de Cataluña? ¿Decide la Vall d'Aran? Muy típico, decide... No, muy típico no. Es que es la realidad. Bueno. Es que no se puede hacer un traje a la medida de un interés concreto y particular que es el vuestro. ¿Se pueden cambiar las reglas de juego? Por supuesto que se pueden cambiar. Pero se cambian desde las reglas de juego y ateniéndose a las reglas de juego. Lo que hacéis vosotros es vivir de la subvención pública que pagamos todos los españoles para sostener vuestro tinglado. Bueno, y ya el resto estamos hasta el gorro de eso. Muy breve. Le adelanto porque seguramente me lo dirán. Mi DNI, efectivamente, pone que soy español, lo digo porque está repitiendo mantras. Bueno, a mí me hubiera encantado... Ten cambios muy originales. Es una realidad. Gabriel, adelante. Me hubiera encantado que usted fuera tan constitucionalista frente a un desahucio como lo es, frente a un referéndum. Ustedes se acuerdan mucho del artículo 155, muy poco del artículo 47. Así que no me vale
que ustedes sean ahora tan constitucionalistas. No a mí, a muchísima gente también. Porque ustedes se han convertido en legalistas cuando han visto a gente que lo único que quiere es votar. Yo he defendido la legalidad y la Constitución desde mucho antes de que usted naciera. Yo durante 500.000 desahucios los últimos 6 años no debí protestar ni una sola vez. Y también es inconstitucional desahuciar y precarizar el mercado laboral. Pregúnteselo al Tribunal Constitucional. Déjame que recuerde sobre los datos. Al Tribunal Constitucional. Le podemos preguntar al militante del PP que lo preside. No, pregúnteselo al Tribunal Constitucional, que es el órgano jurídico encargado de velar por el orden de la Constitución. O sea, que usted no cree en el Estado de Derecho. Es evidente que no cree. Pues yo sí creo en el Estado de Derecho. Yo creía cuando se estaba desahuciando también, ¿eh? No solamente cuando la gente quiere votar. Yo siempre he creído en el Estado de Derecho. Sobre el dato que dábamos antes de si ellos estaban vendiendo que iba a ser una autonomía pasada a independencia maravillosa, leo literalmente las declaraciones del secretario de Organización de Convergencia Democrática de Cataluña, Josep Rull, que aseguró que bajaría inmediatamente con la independencia un 10% el paro. Es decir, las declaraciones que nosotros cogemos no las cogemos al tuntún, las dice la gente de Convergencia, con la cual ustedes están en la lista de Junts pel Sí. Si ustedes se creen que todo esto es porque hay un pueblo que se ha vuelto loco y que sale a la calle cada día, por supuesto que queremos iniciar un proceso de autodeterminación para cambiarlo todo. Y para que este país, Cataluña, sea lo que la gente quiera que sea. Y queremos que sea mejor. Me parece que no es un delito. Y una puntualización a la señora San Sebastián. Dígame, por favor, dónde tengo que ir a buscar las subvenciones, porque nos haría falta para poder hacer más actos. A la Generalidad de Cataluña no la tiene que buscar, ya las ha recibido y cuantiosas. Por cientos de miles de euros, millones en los últimos años. La Generalidad, como usted dice, que también se puede decir Generalitat, no le pasaría nada. No da ni un solo duro a la Asamblea Nacional Catalana. Manuel. Bueno, vamos. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. A ver, con tranquilidad. Yo voy a dar mi opinión personal. Yo no soy nacionalista. No soy nacionalista. Bueno, convendría distinguir entre nacionalismo e independentismo, ¿no? No, digo. Un momento. Digo, ¿eh? Bueno, pero dejemos a Manuel que se describa él como él quiera. Yo no soy nacionalista y yo desearía que Cataluña se mantuviera vinculada a España de la mejor manera posible. Bien, pero no es que desee esto por el hecho de que yo sea nacionalista español, sino porque yo sinceramente creo que los intereses de los trabajadores, los intereses de la mayoría social, se van a defender menos en un mundo internacionalizado con poderes tan importantes, con estados que son capaces de chantajear a otros estados, sobre todo si son pequeños. Se van a defender los intereses de los trabajadores catalanes y españoles mejor en un estado conjunto que con la división. Vamos a ver. Pero claro, ahora viene lo siguiente. Aquí se ha hablado de que hay enormes advertencias de los desastres que van a ocurrir en Cataluña por parte de los empresarios, por parte de políticos internacionales. Entonces, si nosotros a la vez vemos que y se dice que había un 90% de catalanes que aprobaron la Constitución, y hoy resulta que pudieran ser el 50% de catalanes dispuestos y que entienden y que aún así, pese a todas estas amenazas, quieren ser independientes, habrá que hacérselo ver. Pero habrá que hacérselo ver quien no es partidario de esa independencia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué han hecho? Y sobre todo, ¿qué ha hecho el gobierno español ante esta situación? Porque lo que yo digo es que la actitud de Mas es, en mi opinión, como estrategia política, la misma que la actitud de Rajoy. Es decir, hacer de este asunto un problema nacionalista y los dos tienen el mismo interés. Mas no quiere hablar de la corrupción, porque y Rajoy tampoco, porque entre otras cosas se van a decir en uno al otro y tú más. Rajoy tampoco puede acusar a Mas de lo que debería acusarle de haber hecho políticas antisociales, porque uno al otro se van a acusar de decir y tú más. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que en estos momentos se están jugando y se están manejando los sentimientos, y siempre el nacionalismo ha manejado los sentimientos, al final poniéndolos por encima de los intereses de la gente, que son intereses materiales. Josep Gabriel. Sí, el representante o portavoz de Asamblea Nacional de Cataluña ha hablado de la constitucionalidad o el constitucionalismo. Bien, los catalanes de esto sabemos un poquitín, porque en su momento votamos muchísimo más sí a la Constitución que no sí al Estatuto. Digamos que de alguna manera sabíamos cuál era el camino. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que ha habido un proceso muy bien hecho, son 35 años de nacionalismo. La Generalitat de Cataluña es igual que estuviera Convergència i Unió, que el Partido Socialista y la Esquerra.
se ha manejado perfectamente, ha sabido hacerse con los medios de comunicación y con la prensa. Y por lo tanto, después de todos estos años, e incluso la educación en los colegios, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues muy bien. Lo que ha ocurrido es que ahora se ven capaces y ahora quieren saltar la legalidad. Y comparar en este caso al señor Rajoy con el señor Mas, yo no me atrevería. Porque el señor Rajoy intenta y creo que debe defender la legalidad. Y el señor Mas no. Por tanto, la equidistancia en este caso creo que no nos vale. Y le digo más. No hemos entrado todavía ni puesto el pie en la independencia. Pero sí ya tenemos resultados que son muy perjudiciales para la economía catalana. Han habido deslocalizaciones. La desinversión en el año 14 ha sido enorme, casi un 16% menos ha habido que el año 13. El bono catalán se ha disparado un 40%. La competitividad en Cataluña, bueno, pues de 262 regiones que tiene Europa, Cataluña está en la 142, Madrid en la 54. Y en estos últimos 3 años, justamente 3 años, 12, 13 y 14, hemos caído 39 puntos. Realmente, cuando el poder nacionalista imprime fuerza, imprime poder, la economía se socava. Esto es literal. Gabriel. Bueno, brevemente, el primer punto, el tema de que se votó la Constitución en Cataluña y tal. Otra cosa que se votó también fue la Segunda República. Y pasó lo que pasó. Yo, por ejemplo, y tantos de mi generación hemos votado la Constitución. Y no por eso yo creo que ahora se le debe de negar a esa generación que decida ser lo que quiera ser, como quiera ser, frente a una urna. El segundo punto, hay un enorme error en todo esto. Esto no tiene nada que ver con nacionalismo. Es un proceso de autodeterminación, es independentismo. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, es paradójico, porque si no te gusta que se hable otro idioma, si no te gusta que se reivindiquen otros símbolos y si no te gusta que se vote otra identidad, igual los nacionalistas son otros. No me refiero a usted, me refiero que muchas veces es paradójico, ¿no? Porque se trata de nacionalistas españoles excluyentes llamando nacionalistas catalanes excluyentes a independentistas de toda clase. Y el tercer punto, yo de verdad, si se creen que con según qué portadas o con según qué tertulias, o con según qué amenazas, o hablando de que al día siguiente la independencia no saldrá el sol, o hablando de la corrupción, o fiscalizando la actividad de gobierno de un partido u otro, van a parar este proceso, se equivocan. Porque este proceso es inherente a erradicar precisamente esa corrupción. Pero la gente sobreentiendo que tiene derecho a saber lo que pasaría con sus pensiones, lo que pasaría con su situación en la Unión Europea, lo que pasaría con su PIB, lo que pasaría con su riqueza. Nosotros estamos cada día explicándolo en la calle. Por ejemplo, el tema de la Unión Europea, que ahora está tan en boga en según qué medios de comunicación. ¿Ustedes creen que en esta Unión Europea absolutamente pragmática van a dejar escapar a 7,5 millones, acabo enseguida, de habitantes? ¿Van a dejar escapar a uno de los motores económicos del Estado español y a uno de los PIBs más altos de la Unión Europea? Acabo enseguida. Tienen un altísimo concepto de sí mismo, de verdad, ¿eh? Y no me beso porque no me si ustedes se lo creen, el problema es suyo. Pero dejadme que aclare, te doy la palabra a Gonzalo, porque quien realizó la aclaración, quien realizó el desmentido, fue directamente uno de los portavoces de la Comisión Europea, que tuvo que salir a corregir, escribió un tuit, el responsable de vuestra candidatura, de Juntos por el Sí, escribió un tuit diciendo básicamente lo que acabas de decir, que no se les iba a sacar de la Unión Europea. Y salió directamente escribiéndolo en Twitter uno de los responsables de la Comisión Europea, corrigiendo a Romeva y reiterándole que Cataluña saldría de la Unión Europea en caso de declarar la independencia. Es decir, no es una cuestión de si lo creemos nosotros. El problema que a lo mejor tenéis es que quien no se lo cree es quien os tiene que dar el carné de que sois Unión Europea. No, pero también podría recitar otras declaraciones en el sentido contrario. Bueno, al final creo que tenía la palabra, pero bueno. Gabriel y Gonzalo. Dijeron lo mismo de Grecia. Dijeron lo mismo de Hungría y no ha pasado nada. La Unión Europea es absolutamente pragmática y no va a dejar escapar a una Cataluña independiente. Lo digan las veces que lo digan. Gonzalo. Creo que ha dicho Gonzalo. Mira, Gabriel, esa actitud altanera y de perdonavidas no te da la razón en absoluto. Curioso. La razón la dan los hechos y el saber. Y tú ni tienes hechos ni sabes. Hablas que el problema de Cataluña es la autodeterminación. Me parece magnífico que hayas sacado el tema de la autodeterminación. Al final no es un problema
o no solo es un problema, yo creo, lo he dicho en mi anterior intervención, que me empieza a irritar el tema de que Cataluña no se vaya por un tema económico, por un tema... Ese es el menor de los problemas. Es porque hay que hacer cumplir la ley. Hay que hacer cumplir la ley aquí. Y el tema de la autodeterminación determina que también hay que cumplir la determinación internacional. La autodeterminación es un término jurídico, de derecho internacional, que mantuvo Naciones Unidas para los procesos de colonización. No cabe ni ha cabido en ningún otro proceso histórico, ni siquiera el deplorable proceso de separación que tuvo la República de Kosovo. Ni siquiera en Kosovo se utilizó el término autodeterminación. No importa. No tiene nada que ver si Cataluña va bien, va mal o medio-pensionista. No tiene absolutamente nada que ver si salen 400.000 o 500.000 o los miles de personas que tú quieras decir. No soy yo, mira lo callado si no que tiene está. nada que ver. Aparte también es un problema de educación que unos manifestamos y otros parece ser que no. Os voy a pedir que no hagáis alusiones personales, ¿vale? Es decir, estamos argumentando sobre el proceso de independencia de Cataluña, no argumentando sobre nosotros. Aparte de eso, hay un tema esencial. Claro que Cataluña tiene un problema. El problema de Cataluña no es que España le robe. El problema de Cataluña es que aquellos que han mantenido tu discurso y vuestro discurso son aquellos que os han estado robando y que han estado robando a España durante 40 años. Ese es el gran problema y esa ha sido la gran quiebra, aparte de la falsedad del mensaje que tiene ese proceso, ese falso proceso de autodeterminación que tú llamas, porque es un proceso que ni en la realidad, ni en la historia, ni en el derecho existe. Es falso. Gabriel y Ricardo. Bueno, sorprende que alguien llame altanero a otra persona y al minuto diga que da igual que salgan 400 o 500.000 personas a la calle. A mí eso me parece tremendamente altanero. Dicho esto, dese cuenta que según ese argumento de que Cataluña, por ejemplo, antes se comentaba, nunca ha sido independiente. Pongamos que es así, que sería discutible. No se entendería el actual mapa europeo, en el cual muchísimos países nunca habían sido antes independientes. La legalidad, y usted lo sabe porque es abogado, es cambiante. Nos fija. Pero termina tu primer argumento. No, se trata de negociar y se trata de dar respuesta a pueblos que quieren ser otra cosa, a anhelos populares. Y esa gente que salió de la diada lo que está haciendo es trasladar un mandato popular, en este caso a los políticos catalanes. Y ustedes hablan demasiado de políticos y de partidos y muy poco de la gente, y me sorprende. Pero tú sabes, tú tienes claro el concepto de soberanía nacional, ¿verdad? Y de soberanía popular. Dejadme que escuchemos de todas formas unas declaraciones de Artur Mas. Él habla de súbditos. Y os voy a trasladar la pregunta, Ricardo, que tienes la palabra. El hecho de cumplir, el hecho de someterse a las leyes aprobadas por todos, que eso es lo que es una democracia, ¿te convierte en súbdito? No quiere decir que seamos súbditos, que simplemente bajamos la cabeza frente a cualquier ventolera. Somos gente libre y ahora lo demostraremos. No somos propiedad de nadie, tampoco del Estado español. Ricardo. Bueno, realmente más una persona tan de derechas y que de pronto he escuchado y he leído declaraciones diciendo que cómo es posible que los poderes financieros ahora traten de chantajear a Cataluña. Pero vamos a ver, si los poderes financieros son tus aliados siempre, más, pero si Convergencia es el partido de los poderes financieros. Es impresionante. Bueno, yo creo que realmente tanto las declaraciones internacionales como la declaración de los bancos, como la propia España, porque aquí los independentistas catalanes no nos tienen en cuenta. Esquerra Republicana, algún amigo mío de Esquerra Republicana decía, no, hace 3 años de esto, este proceso va a ser amable, va a ser un proceso amable. Bueno, yo trataba de convencerle de que este proceso no solamente no va a ser amable, este proceso va a ser doloroso, este proceso, si sigue adelante, va a ser cruel, este proceso nos va a enfrentar civilmente y legalmente lo que haga falta. Entonces, Gabriel, yo sigo viendo, igual que había en esta persona de Esquerra Republicana, digamos que vosotros como que estáis ahí, bueno, aquí no pasa nada, no, aquí pasa todo esto que he narrado. O sea, el proceso es inviable. Ya te lo digo, y es que además desde España vamos a hacer que sea inviable el proceso. Entonces, los pueblos, como tú dices, a veces se tienen que dar cuenta, como las ideologías, de que su proyecto, pues ellos lo tienen, pero es un proyecto inviable y se va a hacer inviable. Por tanto, por ahí no hay nada que hacer. También le decía al representante del Partido Popular antes, decir, vamos a ver, vosotros sois muy culpables de, digamos, no de esto, porque esto es más, pero sí de la gestión del caso. Se ha hecho fatal desde el punto de vista del gobierno, ha dejado que en lugar de que el suflé, como decía Rajoy, a los
los internacionales, decían, no os preocupéis, el suflé va a bajar. No, al contrario, el suflé está subiendo y ha subido todo. Entonces, es un error del gobierno presentar la situación de esta manera y ha fracasado ahí. Ahora, desde el punto de vista del Partido Popular, ¿no se va a mover nada el 28? Desde el punto de vista del independentismo y del secesionismo e independentismo, no representa ningún cambio, Gabriel, unas posiciones internacionales muy claras, una posición de España muy clara, del conjunto de España me refiero, de las autoridades y de la propia... entonces, vosotros, quiero decir, ante toda esta situación de inviabilidad del tal, por mucho que vosotros digáis que Europa, no sé, que eso no lo creéis ni vosotros, pero entonces, ¿va a haber algún cambio de parte de los independentistas? Bueno, la verdad es que según su argumento, que yo respeto, no, yo también respeto, pero que no es amable mi argumento es muy duro, no es amable, puede ser educado, pero lo que yo le estoy diciendo es que es inviable, lo que ustedes, y vamos a hacer que sea inviable, no sé si me entiende. Perfectamente. Vale. Y yo lo que le quería decir es que según ese argumento no hubiera cambiado absolutamente nada en los últimos 150 años en cuanto a derechos civiles. Las cosas cambian. Y yo le puedo asegurar que yo le puedo asegurar que no van a cambiar. Le puedo asegurar que si hay un mandato popular, hay una ciudadanía y hay un parlamento a favor de que se inicie un proceso de autodeterminación, por mucho que me repita nada, pues Cataluña será independiente si su ciudadanía sí lo quiere. El segundo, ni si su ciudadanía lo quiere. Acabo. Muy ya breve. verá que no. La verdad es que yo no entraría a hablar de según qué supuestos casos de corrupción. Pero ¿qué escenario, perdone, qué escenario tenemos? Dejad de hablar, por favor, dejad de hablar, Ricardo, Gabriel. Podríamos estar aquí toda la noche, porque podríamos estar hablando de un partido, también podríamos estar hablando de otros. A mí me sorprende que se descalifique un proceso como este en base a la presencia de un partido o de un político determinado teniendo a PP-PSOE enfrente. Yo no entiendo por qué el independentismo, por ejemplo, tiene que dar continuamente explicaciones sobre la actividad de gobierno de un partido determinado y nosotros a ustedes no les pedimos explicaciones por la actividad de gobierno de PBS de los últimos 30 años. Bien. Dicho esto, me sorprende también que en un Estado en el cual hay 13 millones de pobres, 750.000 familias sin ningún tipo de ingreso, incluso ha llegado a haber 120 desahucios diarios, se diga que lo que duele y la crueldad, todo eso que ha dicho usted, sea que la gente vote. Déjame que escuchemos, porque nos está ya escuchando al otro lado del teléfono Ana Losada. Ana Losada, muy buenas noches. Ana, Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Ana, tú eres madre de una de las niñas que ha sufrido esta historia famosa de que cuando intentas llevar a tu cría, a tu hija, a un colegio para ser educada en lo que, según la Constitución, tienes libertad de elección, la Constitución española, es decir, si eliges en castellano, te encuentras con que no puedes recibirlo. Está con nosotros Gabriel Rufián, él es portavoz de la Asamblea Nacional Catalana, que de hecho cuando hemos mostrado nosotros algunas de las declaraciones en el vídeo, ha dicho que era una burda manipulación. ¿Tu caso es una burda manipulación? Es decir, ¿tú has acudido al colegio y de verdad a tu hija no le han permitido escolarizarse como tú querías? ¿Has tenido que soportar ese caso de discriminación, Ana? Bueno, por supuesto que he acudido al colegio, he pedido que se cumpla la normativa vigente, que es que Cataluña tiene un sistema educativo donde la conjunción lingüística supone que las dos lenguas oficiales, catalana y castellana, tienen que estar presentes como lenguas vehiculares en la escuela, y eso no se cumple en ninguna escuela concertada ni pública en toda Cataluña, y en la de mi hija tampoco. También quiero aclarar que, aparte de ser una madre afectada, soy la portavoz de la Asamblea por la Escuela Bilingüe, que somos una asociación de padres que buscamos pues poder llevar a nuestros hijos libremente a escuelas donde puedan tener una educación en bilingüe o en trilingüe, ¿no? Castellano-catalán o castellano-catalán-inglés en una proporción similar. Ana, déjame que te comente un caso, era de Sabadell, en el que directamente la familia, en una situación parecida a la tuya, se encontraba con una situación tremenda. Directamente los niños le decían: tú no eres catalana, leo literalmente lo que ellos han denunciado, tú no eres catalana, españolita de mierda. Pido perdón a la audiencia, pero sobreentiendo que lo bueno y lo correcto es decirlo para que la gente tenga el concepto exacto de cómo se ha tratado a esta persona. Tú no eres catalana, españolita de mierda. Tus padres son una mierda porque son españoles, y si vuelves a hablar en castellano te tiro por la ventana. Los padres, el padre en concreto, Antonio Hernández, denunció el tema, se fue al colegio, denunció que su hija estaba con taquicardias, que había tenido días en los que había tenido que pedir ir más de 10 veces al lavabo por el miedo que tenía en la clase, que no podía dormir sola por las noches, y lo que le dijeron en el colegio fue literalmente: no es para tanto. Esto está denunciado por Antonio Hernández. ¿Estos casos se han convertido en habituales, por desgracia, Ana? Pues sí, nosotros en la asociación hemos asesorado a diferentes padres que quieren conseguir el bilingüismo y que siguen el proceso
administrativo y finalmente llegan al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El último caso, por ejemplo, es el de la familia de Balaguer, que hace 2 semanas pues sufrió un acoso social de la población, en donde el AMPA, el centro educativo, los partidos políticos con tendencia nacionalista e independentista apoyaron que se incumpliera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que solamente lo que concedía a esa familia era que sus hijos pudieran tener 2 horas más de castellano a la semana. 2 horas más de castellano, que para que nos hagamos una idea, ¿significa cuántas horas de castellano en total? Bueno, pues estamos hablando de que pasarían de tener 19 horas de catalán, 3 en castellano y 3 en inglés, a tener 16 en catalán, 6 en castellano y 3 en inglés. ¿Eso es lo que pedía la sentencia? Sí. Y eso es lo que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo, y en este caso, por ejemplo, no se ha podido cumplir porque el acoso ha sido tan grave que la familia, pues por el bien de sus hijos, ha renunciado a seguir escolarizando a los niños en el colegio donde se debía aplicar la sentencia. ¿Usted tiene alguna afiliación política, Ana? No. Ninguna. No, es decir, usted, y la mayoría de los padres de nuestra asociación tampoco la tienen. Es decir, que ustedes se han encontrado con esto intentando ejercer su derecho a recibir la educación en la lengua que ustedes quieran dentro de las lenguas oficiales españolas o en territorio español. Que tampoco es que queramos dar la escolarización en una lengua, queremos la escolarización en las 2 lenguas. El catalán y el castellano son 2 lenguas oficiales en Cataluña, son las 2 lenguas propias de Cataluña, la dan el 50% de la población mínimo cada una de ellas, y lo que queremos es que la escuela refleje la realidad social, y la realidad social es que somos una sociedad bilingüe, por tanto la escuela también debería ser bilingüe. La realidad es que tú, para poder dominar una lengua en todos sus registros, tanto el coloquial como el culto, necesitas utilizar esa lengua en las materias para enriquecer tu vocabulario, fijar tu semántica y tu gramática. Si no lo haces, para ti esa lengua se desarrollará a un nivel coloquial, pero no culto. Y lo que pedimos es que el catalán y el castellano pues tengan un uso en todas las materias y los niños puedan pues adquirir un registro culto en las 2, ni en una más ni en una menos, sino simplemente en las 2. Aprovechar la suerte que es que hayamos nacido en una región, autonomía, país, nación, como le queramos llamar, que tiene 2 lenguas y que es una fortuna poder tener hijos que se críen y se estudien en una comunidad bilingüe, y por tanto la escuela debe reflejar esa realidad. Gabriel, hace unos minutos nosotros mostrábamos otros testimonios que tú has calificado de burda manipulación. En estos momentos estás hablando con una madre que, si es una burda manipulación, es una burda manipulación hablante. Cuando yo digo es una burda manipulación, y me reitero en ello, digo que imagínense que yo, por ejemplo, fuera a una ciudad del Estado español y me pusiera a hablar catalán y alguien me insultara, o por ejemplo en Twitter me dijera no sé qué, o en las redes sociales, y se hiciera un monográfico o me entrevistara en la televisión, pues quizá diciendo que el catalán está perseguido en el Estado español. Yo no me atrevería a hacerlo. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿No darle voz a esta gente? Me refiero que yo personalmente, no diría que el catalán está perseguido en el Estado español por una mala experiencia mía. Me alegra que la señora Losada no tenga ningún tipo de filiación o interés político, porque una de las últimas personas que reclamó este tipo de cosas en Sabadell, por ejemplo, acaba siendo concejala del Partido Popular. Dicho esto... No es el catalán, son los niños que hablan español los que están perseguidos, no la lengua. Yo acabo enseguida. Igualmente, también le quiero comentar, señor Rufián, me gustaría comentarle que, aunque seas una persona que tenga afiliación política, tienes los mismos derechos que otra que no la tiene. Por tanto, si esa madre o ese padre son del Partido Popular, del PSOE, de Esquerra Republicana o de Ciudadanos, tienen el mismo derecho que los otros padres que no tenemos afiliación política a reclamar que el sistema educativo catalán cumpla la normativa vigente, que si usted no lo sabe, es que es la conjunción lingüística, el sistema educativo catalán el sistema que debe seguir, y que no sigue la inmersión lingüística no es legal, y por eso cuando llegamos a los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña siempre nos da la razón. Si no tuviéramos la razón y la justicia no nos amparara, las resoluciones no serían positivas. El problema es que estas resoluciones no se pueden aplicar porque hay una estrategia clara para que los padres acaben desistiendo de esas sentencias debido al acoso de la comunidad educativa, de los directores de centros educativos, de las AMPAs que están manipuladas ideológicamente, con personas que sí que en ese caso tienen afiliaciones políticas con tendencias nacionalistas e independentistas, que no están interesadas en que en Cataluña tengamos una escuela que sea reflejo de nuestra sociedad, que es una sociedad bilingüe. Y ya no estamos hablando de una sociedad politizada, sino una sociedad que refleje la realidad, que somos dos comunidades que hablan castellano y catalán. Unos son
100% bilingües, otros no son 100% bilingües, pero el catalán y el castellano son dos lenguas que se hablan en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por tanto, el sistema escolar catalán, además, legalmente, es el de conjunción lingüística. Es decir, que la Generalitat es quien tiene que proteger que se cumpla esto, es decir, que tiene que proteger que la proporción de castellano y catalán sean las adecuadas. Y no lo hace ni en el área metropolitana de Barcelona, ni lo hace en las tierras interiores de Lleida, como por ejemplo en el caso de Balaguer, donde acosaron a una familia simplemente por pedir que se tuviera en la escuela un nivel de castellano adecuado para poder aprender esa lengua en un registro culto. Bueno, Gabriel. Yo nací y me crié en una población llamada Santa Coloma de Gramenet, que fue la población, dijéramos, donde primer se experimentó la inmersión lingüística. Y estoy muy orgulloso. Y también represento a una formación llamada Súmate, que intenta aglutinar a los castellanoparlantes que están por la independencia de Cataluña. Al final, el último de los problemas, y lo digo tal cual, están sacando un problema donde no lo hay, es la lengua. Estamos hablando de dos idiomas, uno hablado por 500 millones de personas, el otro por 7,5. La inmersión lingüística, si le sacan la ideología y la política, no solamente es necesaria, sino que es imprescindible. Y acabo, nos va a costar mucho, nos va a costar un montón explicar en el futuro que hubo una serie de personas y de partidos y de asociaciones políticas que decían que el segundo idioma más hablado del planeta estaba amenazado en un país, y dale, hilo a la cometa, que nadie dice eso, que no te quieres enterar de lo que decimos. El problema son las personas, no las lenguas. Bueno, eso es de primero de manipulación. No, perdona, eso es la realidad. Déjame que despida a Ana Losada y que le dé las gracias por este testimonio. Ana, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Déjame de todas formas que plantee, porque hemos hablado a lo largo de esta tertulia, Josep, te doy la palabra, Graciano también, hemos hablado del sistema financiero, que amenaza con irse. Y la argumentación que escuchábamos es que no era importante. Hemos hablado de pensiones, la argumentación que hemos escuchado es que tampoco es importante. Hemos hablado de las empresas de la industria y de las tecnológicas. Si quiere le matizo, tampoco es decisivo. Ahora hablamos de la lengua y tampoco es importante. Yo ya me pregunto exactamente qué es lo que es importante. Si quieren, yo también me pongo igual, ¿eh? No, hemos hablado de no sé qué y me han dicho no sé cuánto. Pero ninguno de esos factores era decisivo. Yo he dicho que, a tenor de los datos, la pregunta no es si Cataluña podría, por ejemplo, el tema de las pensiones, atender sus obligaciones para con sus pensionistas, sino cuándo dejará de hacerlo España. Pero no lo digo yo, lo dicen los datos. El fondo de pensiones en el Estado español en los últimos 3 años, vuelvo a repetir, ha bajado un 38%. Y ustedes están diciendo que Cataluña no podría pagar sus pensiones sin hablar de sus propios problemas. El segundo, yo no he dicho que sea un problema menor, que según quién, que representa según qué, diga que al día siguiente la independencia no saldrá al sol. No lo he dicho. Respetamos enormemente todas las opiniones. Ahora, también les digo que hablando de según qué o de según qué declaraciones o empresas no van a parar este proceso, porque al final les puedo asegurar que no va a pasar nada. La gente se votará, se contará y se decidirá y se negociará. Claro que pasa. Josep y Graciano. Sí, gracias. Se negociará. Me alargaré un poquitín porque he estado un ratito calladito también. Vamos a ver, en primer lugar, mi solidaridad con Ana. Ana, creo que está siendo atropellada, así de claro, ¿eh? Yo he escuchado esto, ya me suena a mí esto, ¿eh? Esto ya me suena, pero es que en directo es muy duro, porque estamos hablando de la libertad de una persona, ¿eh? Y del idioma que escoge, en el cual hay que educar a sus hijos. El idioma en Cataluña es el catalán, pero el idioma de los catalanes es prácticamente el 50%. Yo entiendo que la política tendría que reflejar la voluntad de la calle. Ese tenía que ser, y si no, por lo menos, esa sentencia del 25 que se aplicara. Bien, los nacionalistas tienen un verbo muy retorcido, porque siempre que hablan en nombre de Cataluña. Fíjense ustedes, siempre. Lo ha dicho nuestro invitado de ANV. Hablo en nombre del pueblo de Cataluña, ha dicho. No he dicho eso. El pueblo de Cataluña, son muchas cosas. Habría que hablar, sí, ustedes hablan siempre de Cataluña. Y cada vez que se ataca a un concepto político hablo yo ahora, que me callo cada vez. Cada vez que se ataca a un concepto nacionalista, justamente o no, tendrá sus bondades o no, pero cada vez que se ataca a un concepto nacionalista, se ataca a Cataluña. Pero no diga cosas que no son. Siempre, a Cataluña. Esto es histórico. Incluso el resto de España ha estado muy equivocado y también ha entrado al trapo de decir es que los catalanes. No, hay que decir los catalanes y los nacionalistas catalanes. Hay que empezar a distinguir. Claro.
Porque es muy importante eso. Si no, mezclamos las cosas y lo que hacemos es contaminar. Bien, que no seguiría Cataluña de Europa. Mire, el mercado de Cataluña de Europa es un 1,5%. O sea, nada. O sea, Europa está temblando, oiga. Está temblando Europa. Vamos a ver, por amor de Dios, lo suyo es sentimiento, no razonamiento. Estoy hablando. Es sentimiento, no razonamiento. Y ante el sentimiento no puedo luchar. Pero razonemos. Lo han dicho todos los mandatarios europeos, desde Barroso, Juncker, Cameron, Merkel, González, ya Occidente, el señor Obama. Dinamarca. Sí, lo han dicho los grandes países, los que dominan y manejan Europa, lo han dicho. Mire, no es posible ni será posible la independencia, entre otras cosas, porque se habría un polvorín enorme en Europa. Habría un problema enorme en Europa. Porque ¿qué nación no puede tener alguna cuestión de estas? Olvídense de esto, olvídense. Lo que ocurre es que usted se defiende con él. No puede ser, no será. Somos muy importantes. Hombre, yo como catalán soy importantísimo, pero sé lo que soy en España y sé lo que soy en Europa. Por lo tanto, oiga, digan la verdad, por favor. Mire, si mañana se independizaran mañana, a fin de mes, los catalanes cobrarían el 77,6% solamente de la nómina. Aviam, si hi ha algun català aquí, la senyora Maria o el senyor Pere, jo li diria, escolti'm, de 1.000 euros vostè cobrarà 776 euros, cobrará usted. O sea, piénseselo si va a votar. Bueno, un mes solamente, porque al mes siguiente al otro, nada. En fin, no ha pasado nada, ya le he dicho, no ha pasado nada todavía, pero los mercados están temblorosos. Hay un malestar enorme. Los inversores están muy preocupados. Las empresas, escúcheme, no se está invirtiendo en estos momentos. Están esperando qué pasará el 27 de septiembre. Bueno, Inditex acaba por tanto, es muy importante que ustedes, mire, ustedes digan la verdad. Y después que el pueblo catalán, todo, que después elijan lo que crea conveniente. Pero ni ustedes, ni el señor Artur Mas, porque al fin y al cabo ustedes, por fin, hacen su labor, pero el señor Artur Mas, que es nuestro presidente elegido democráticamente y que utiliza las instituciones para hacer labor para su partido y para este frente que se ha montado, que es un frente nacionalista. Eso es una barbaridad. Y la utilización de TV3, oiga, esto es nefasto. Esas 5 horas que nos tuvimos que tragar, ¿pero esto qué es? Pero si estábamos en campaña electoral, esto es de una sinvergüencería. Eso no puede ser. Graciano, déjame, sin más que comente las portadas, te doy la palabra y luego se lo doy a Gabriel, las portadas de ABC y del País, porque llevan 2 encuestas y cuidado porque las 2, creo que las tenemos aquí, las 2 dan el mismo resultado prácticamente. Los separatistas lograrían mayoría de escaños y casi el 50% del voto. En el caso de la portada de ABC, que creo que la tenemos también por ahí, habla ya de que obtendría, me parece que era el 47%. De los votos y tendrían efectivamente, ahí lo tenemos, los secesionistas tendrían mayoría absoluta con el 47% de los votos. Es decir, las 2 últimas encuestas, quiero recordarles que estamos a una semana de esas votaciones del 27 de septiembre. A una semana de esas encuestas aseguran que tendría la lista de Juntos por el Sí, es decir, la lista donde va la Asamblea Nacional Catalana, Unión Cultural, donde va la gente de Convergencia Democrática de Cataluña. Nosotros apoyamos a las dos listas. La que controla TV3, la que tiene subvenciones, la de Junts per Sí y la de la CUP. Bueno, que tiene a Carmen Forcadell, que es la anterior presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. Que ya no lo es. Efectivamente, ahora es Jordi Sánchez, como también tiene que no vamos a ver en nada con unas declaraciones. Entiendo que no se dice que la música catalana apoya el independentismo, ¿no? No, seamos serios. Nosotros apoyamos inequívocamente a las dos listas. ¿Apoyáis, por lo tanto, sí como la CUP, porque son independentistas? ¿Esta lista o no? Evidentemente, igual que la CUP. Pues eso es lo que hemos dicho, entonces no sé dónde está el error. La que maneja la educación, el gobierno, las subvenciones, la televisión. La lista apoyada por la Asamblea Nacional Catalana, apoyada por RC, apoyada por Convergencia Democrática de Cataluña, esa lista, sumada a las CUP, obtendría mayoría. Y se presenta unas elecciones, ¿cuáles? Autonómicas. Muy rápido, porque veo que... Graciano. Vamos a ver, yo se lo digo, le he escuchado con enorme atención y su serenidad, se ve que es usted un profesional de esto, y debo felicitarle porque, sinceramente, ya a mi provecta edad, hacía tiempo que no veía a una persona hacer un ejercicio extraordinario cum laude de manipulación. Por ejemplo, mire, usted ha descalificado el Tribunal Constitucional diciendo que lo preside un militante del PP, que yo no lo sé. Usted ha habido militar mucho en el PP. Lo dijo él. El señor López Tena, secesionista como usted, fue vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Carlos Vives,
secesionista como usted, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional. Pero ha escamoteado una cosa que ha señalado el señor Bou, que es una vergüenza en un proceso abierto secesionista que daría escándalo en cualquier parte del mundo libre. Su jefe, el señor Mas, ha sido condenado y llamado tramposo por la Junta Electoral de Barcelona. Escuche. Entiendo que luego yo puedo decir cállese, por favor. ¿Quién es su jefe? Vamos a ver. Es que tramposo. Le ha llamado tramposo. Y sigo. Usted ha hecho un ejercicio absolutamente increíble, aparte de que efectivamente todo el mundo sabe que vamos allí. Yo voy cada semana y veo que hay miedo, miedo civil, acojone, para ver si me lo entiende más claramente. Ustedes reclaman respeto a su bandera, a su himno, a sus costumbres. Naturalmente que sí, se lo respetamos. Pero ustedes no respetan, es decir, es el mundo al revés. Somos 7 millones, pobrecitos, respétenos, les respetamos. Pero ya lo veo. Los pequeños, no sé si, ¿cómo que ya lo ve? Les respetamos. Y ustedes nos pitan el himno, se ciscan en el jefe del Estado, se ríen, manipulan la historia, dicen que les robamos, es decir, que somos ladrones. Por cierto, paréntesis, ya que manda usted tanto allí, dígales que devuelvan las pinturas del monasterio de Sigena, que todo el mundo ha condenado, los tribunales, y su jefe no los devuelve. A ver si yo luego le voy a decir quién es su jefe, ¿eh? Es decir, a ver. Efectivamente, claro que le respetamos. Yo no he silbado jamás el segador, ni he hecho un corte de mangas, ni he quemado una señera. Y ustedes sí lo hacen, y ustedes han sido cómplices en la famosa partido de fútbol. Y quería preguntarle al señor Bou, en relación con el manifiesto del Circo de Barcelona, ¿podría darnos, ya que ustedes son señalados, ustedes los que están en posición constitucionalistas, señalados, vituperados, perseguidos, investigados, condenados, ¿podría darnos usted algunos nombres? Yo le voy a aportar uno. Si obligaron a cambiar el primer manifiesto del Círculo de Economía y a exigir al gobierno actual y al que venga una negociación para el referéndum, el nombre que yo tengo es del señor Carulla, que debe ser una persona que no debe tener problemas para pagar la luz a fin de mes. Josep. Sí, bien, el señor Carulla, que es colega mío, es un empresario, es nacionalista. Es nacionalista. No es delito. Y por lo tanto... ¿Perdón? Que no es delito. No. ¿Pero por qué mezclar las cosas? No, ¿Por qué rompes el debate? Josep, adelante. No califico, sustantivo. O sea, es nacionalista, quiero decir con ello que, bueno, ahí hay una base ideológica, y hay un comportamiento ideológico, cosa que yo no tengo. Yo soy catalán, y por ende español, no voy a ser japonés, si es que soy lo que soy, pero no tengo nada que ver con el nacionalismo. Él es nacionalista, por tanto, actúa como tal. Bien, otra cosa es el grado de nacionalismo, porque hay un nacionalismo muy interesado, aquel de Pujol Cova, que se llaman ahora separatismo, ¿no? o independentismo. Pero en el fondo no lo son tampoco. Esperan que en último término haya un acuerdo que puedan sacar y que las negociaciones estén más a su favor. De alguna manera, sí, el 17 de septiembre las votaciones salen prácticamente a los 68, poco más o poco menos. O sea, yo creo que alguno de estos, como el señor Carulla, le dices, oye, Carulla, mañana tienes la independencia, y se nos pondría a temblar seguramente. Porque a las que se les vendría encima a Cataluña, esa es la gran realidad. Lo que ocurre es que mientras tanto, ellos se benefician del tema. En cuanto a amenazas, a vilipendio, yo tengo, si me permite el señor Cuesta, yo tengo 2 correos aquí, son muy cortos, 2 correos, son fresquísimos, porque recibo a diario, tant de la CUP, de Asamblea Nacional de Cataluña, de esta gente que son tan demócrata, que se lo decía fuera de lugar. Ahí los apoyo. No he visto todavía quemar una bandera catalana y que yo no lo vea, y que yo no lo vea, pero banderas de España he visto quemar. En fin, no está mal. Traduciré, me lo dice en catalán. Vete a vender a Madrid tu mierda de bollería, manada de traidores. ¿Cuántos catalans morirán por vosotros? O sea, por mí van a morir catalanes. Esto es increíble. Anda a Madrid a poner la SER. Escucho un poco más la COPE que la SER, pero en fin, a la SER a vendre traïdors. Després de saber que el senyor Josep Bou va contra Cataluña, ya estamos. Como yo voy contra el nacionalismo, voy contra Cataluña. Claro. Que soy catalán,
que soy catalán de pura cepa y honradísimo de ser catalán. Y aprendí el castellano cuando tenía 4 años, porque nunca havia escuchado un castellano hablar. En Vic, contra Catalunya i contra els catalans, li comunico que jo i la meva família, unes 14 persones, deixaran de comprar el pa mai més. Estos son las perlas que nos sueltan nosotros y no hay temor. Venga, Gabriel y Manuel. Yo les recomiendo que no entremos en una competición de a ver quién insulta más a quién o qué bando insulta más al otro, porque les puedo asegurar que no tienen mucho tampoco que presumir, y yo estoy absolutamente en contra de eso que ha leído. Igual que el tema de los pitos, que por cierto, usted apela a la educación y me señala muchísimo, me dice que mi jefe es más. Bueno. Yo no voy a entrar a decirle quién creo o pienso que es su jefe. Más que nada porque yo a usted sí que le respeto. Yo estoy en contra de los pitos. O sea, nosotros, tanto la ANC como Súmate, nos estuvimos a favor de eso. Nos parece mal que se agreda los símbolos de quien sea. Ahora, lo que me sorprende es que ustedes no se pregunten por qué 30 o 40.000 personas pitan en un estadio un himno determinado. Me sorprende enormemente. No son unas elecciones... No se preguntaban los judíos por qué les matían en las cámaras de gas. Qué barbaridad. Algo habrán hecho. Algo habremos hecho para que nos piten el himno. Los nazis asesinaron a 6 millones de personas. Efectivamente. Por vergüenza y por respeto a la memoria de esa gente, no haga según qué analogías. Es lo único que le pido. Mire, dicho, acabo enseguida. Culpar a las víctimas. Estamos fuera de tiempo. Os pido, por favor, brevedad absoluta. Miserable. Tenga un poco de vergüenza y concluye, Gabriel, que estamos fuera de tiempo. Bueno, no son unas elecciones autonómicas, son unas elecciones plebiscitarias. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese referéndum que no nos dejaron hacer. Tan sencillo como eso. La ley. Es que no se puede mentir. Es lo que tiene la ley, que hay que cumplirla. No se puede mentir. A ver si va a resultar que porque alguien haga un comentario o porque se pite un himno, nosotros somos unos chalados, y porque el otro bando lo haga, no sé qué, es educación o están hartos, ¿no? Bueno, y les voy a repetir, siguen hablando de nacionalismo, siguen hablando de pitadas a un himno, siguen hablando de un político, de un partido, y no hablan de lo que tienen detrás, las imágenes que teníamos detrás. Los centenares de miles que se van a la calle no hablan de eso. Y es sorprendente. Manuel, muy rápido para concluir, por favor. Vamos a ver. Las imágenes dejan claro, y las encuestas, que la sociedad está dividida. Yo respeto a los catalanes que entienden que es mejor separarse, como los que entienden que es mejor estar. Lo que está claro en todos los nacionalismos es que se basan fundamentalmente en manipular también los sentimientos. Yo no quiero dividir la sociedad, ninguna sociedad, entre los que se quieren separar y los que se quieren juntar. Yo digo que en ambas sociedades, en España y en Cataluña, hay los mismos intereses de la misma gente que hace los mismos recortes, que en este caso las elecciones han tenido la habilidad de hacerlas plebiscitarias, pero que con eso lo que ganan es evitarse dar cuenta de cuál ha sido la gestión, evitarse hablar de los recortes, que es en definitiva lo que divide a los trabajadores de una gente que yo digo ahora respecto a los empresarios, que ya verás cómo los empresarios se las apañan en una Cataluña independiente para que no se vayan las inversiones, harán dumping fiscal y bajarán los impuestos a las empresas para que no se marchen, y al final los beneficiarios serán los empresarios. De que estaríais hablando una hora más, soy plenamente consciente. De hecho, mañana vamos a continuar con el debate en la Marimorena del domingo a partir de las 9:30 de la noche. Marchamos hasta mañana, muchas gracias por haber estado ahí, ya saben, hasta mañana, a levantar España. Mañana continuamos con todo este debate.